junto a nosotros esta capacitación. This call is now being recorded. Los dejo en manos de Karina, que será quien va a presentar al disertante del día de hoy. Bueno, ¿se me escucha bien? Porque estoy por el celular. Muy bien, ¿Está bien? Karina. Bueno. Bien. Bueno, muchas gracias. Nosotros venimos durante el año trabajando para poder concretar algunas capacitaciones en función a lo que estaban necesitando. Y pudimos concretar este encuentro en el cual nos va a disertar Jorge Bodenovich, quien es doctor en Ingeniería con mención en Ciencias Agropecuarias de la UNER, es investigador de la Experimental Paraná del INTA y docente ordinario en la Cátedra de Tecnologías de Tierras en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNER. Así que, bueno, le doy la palabra ya a Jorge para que pueda comenzar con el tema. Bueno, gracias Karina, gracias Belén, Marcelo y bueno, y Alfredo también, así que muchísimas gracias por esta posibilidad de compartir. Más que nada, yo, si bien voy a presentar algunos conceptos de acuerdo a lo que hemos estado charlando, ustedes van a ver que cada tanto yo voy a poner el temario de la charla nuevamente y en ese momento, si tienen alguna duda, estaría bueno que lo vayamos charlando en ese momento, o que ustedes me interrumpan o por ahí. Vieron que el Meet no te da posibilidad a ver, digamos, solamente ve a ver la hermosa de mi presentación nada más y no los voy a ver a ustedes. Entonces, por ahí en algún momento, cualquiera que quiera hacer una pregunta o algo me interrumpe, ¿sí? Así vamos avanzando. Igual que si se me corta la conexión o algo, me avisa. A ver, yo voy a tratar de compartir, así no los entretengo más. Y vamos a arrancar. Ustedes me dicen si ahí se ve. Sí. ¿Sí? ¿Se ve pantalla completa? Sí, ¿Bien sí. correcto? Sí, perfecto. Sí, Jorge. Sí. Se ve bien. Buenísimo, ya después de varios años, ya de un año y medio tenemos que haber aprendido. Bueno, yo les voy a contar más o menos, para que ustedes tengan idea. Yo entiendo que ustedes son profesores de educación física y están en la dirección de educación física, entonces la idea es contarle un poco Entre Ríos. Yo calculo que son de distintas partes de la provincia, o por lo menos tienen conocimiento de distintas partes de la provincia. Entonces le voy a tratar de contar a Entre Ríos, pero vista desde el suelo y del agua, ¿sí? Que es lo fundamental que tenemos. Entonces, cuando el día de mañana, ¿y cuál es el objetivo? Digo, cuando el día de mañana ustedes vayan con los chicos a estos campamentos, ¿no? Estos talleres o encuentros Campamentiles. Ahí está eso, gracias Cari. Tengan algún argumento como para poder explicar algunas cuestiones. Yo, si quieren, tomen nota, lo que ustedes quieran, yo después les paso, bueno, queda grabado, y si no, después les paso el PowerPoint también y mi correo, no hay ningún problema. Ese va a ser el espíritu de la charla. Yo les voy a contar algunas cosas desde Entre Ríos, pero siempre teniendo el foco en el suelo y el agua, que es lo más rico que tenemos, ¿sí? Entonces, cuando hicimos a ver si pasa, ahí está. Cuando hicimos esto, el objetivo que nos propusimos o que nos pusimos entre las instituciones fue que se comprometen a planificar y desarrollar acciones conjuntas. O sea, esto que estamos haciendo ahora, trabajar en conjunto, para la promoción y fortalecimiento de las capacidades docentes y de estudiantes, ¿sí? Que participen en estos espacios educativos al aire libre, talleres que tengan en cuenta la naturaleza y estas plantas campamentiles. Con ese objetivo va a ir la disertación, o por lo menos esta charla, no disertación, con ustedes. Entonces, bueno, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver algunas cositas, yo se le voy a pasar rápido para que ustedes vean. La provincia, vamos a hacer un pantallazo de la provincia para que todos conozcamos, o por lo menos tengamos en claro de qué estamos hablando. Los suelos que hay en las distintas escuelas que hay en la provincia, vamos a ver también cuántas escuelas tenemos en la provincia. ¿Cuáles son los cauces de agua que tiene la escuela o que tiene la zona de influencia de la escuela? ¿Qué práctica podemos hacer para cuidar el suelo, ¿sí? Y el agua, ya que es este recurso tan importante o este bien tan importante? Y todo esto está asociado a las producciones que tiene Entre Ríos. Y obviamente cada zona de la provincia tiene una producción distinta. Entonces, bueno, lo vamos a asociar con cada producción que tiene Entre Ríos en esa zona. Y obviamente, ¿qué impacto generan en las buenas prácticas
tanto el social, económico y ambiental. O sea, estas prácticas que nosotros hacemos alrededor de la escuela, en estos campamentos que vamos a hacer, para tratar de contarle a los chicos que una práctica puede generar un impacto social, económico y ambiental, bueno o malo, ¿sí? Y después hacer un pequeño repaso del presente, el pasado, cómo fue todo que se fue dando, cómo estamos ahora y qué podemos esperar del futuro. Porque en teoría ustedes van a ser los formadores de estos chicos y si ya en esas plantas ustedes logramos inculcarle una visión distinta de Entre Ríos, ya hemos logrado mucho, ¿sí? Obviamente con el objetivo de cuidar el recurso. Entonces, para empezar más o menos y que estemos todos en conocimiento, yo voy a dar cosas muy básicas, pero Entre Ríos tiene 17 departamentos que se creó en el 1814, ¿sí? Y fíjense que son departamentos, y uno los ve, ¿no? Y son 17 departamentos distribuidos, la mayoría de tamaño bastante homogéneo, excepto San Salvador, podríamos decir que uno de los más chiquitos y que fue uno de los más nuevos que se creó el departamento. Y esto lo voy a relacionar con las rutas. Y usted me dice, ¿qué tiene que ver las rutas con lo que estamos hablando? Me interesa porque ahora vamos a entrar a ver en detalle las zonas agroecológicas de la provincia. Y las rutas son vías de comunicación. Cuanto uno más cerca tenga una vía de comunicación, más rápido es el aprendizaje, más rápido es el desarrollo, más rápido es el crecimiento de todo, de la sociedad, de la población, del individuo. Y solamente creo que presten atención en dos lugares claves. No sé si ven el cursor acá en la ruta 1, en La Paz y Federal con la 127, con la ruta 28 y con la ruta 6. Fíjense que entre medio queda un espacio bastante interesante donde no hay comunicación, ¿sí? Donde no hay vías de comunicación. Y lo mismo sucede, fíjense, entre lo que es Rosario del Tala, la ruta 6, la ruta 18 y la ruta 39. Hay grandes espacios donde la comunicación es muy precaria. Ahora, obviamente, hay caminos rurales, primarios, secundarios. ¿Por qué hago hincapié en estas dos zonas? Y ya vamos a ver qué pasa en la parte de Nogoyá, principalmente, con los caminos y los suelos de Nogoyá cuando llueve. ¿Y qué pasa en Federal? ¿Qué hay en Federal, Feliciano, en La Paz, en el norte de Villaguay? ¿Por qué me interesa que ustedes tengan en cuenta esto? Porque esto va a ser mucho a la idiosincrasia del alumno, ¿sí? Inclusive hasta los docentes. Pero es muy importante. Esto, yo no me había dado cuenta de esto hasta que tuvimos que hacer un mapa de biomasa para la provincia de Entre Ríos. Y cuando vimos que en esta zona de Federal eso había una cantidad de biomasa aprovechable, pero o sea, no se podía sacar porque las vías de comunicación no existían casi. Entonces, ahí empezamos a un debate social sobre esas cuestiones. Entonces, bueno, para tener en cuenta estas cuestiones. Para entrar de lleno en las zonas agroecológicas de la provincia de Entre Ríos, o sea que tienen el mismo sistema agroecológico, o sea, la misma forma de producción se puede hacer en esas zonas. Y para que ustedes vean, son características según características agroecológico y uso actual de las tierras. Se diferencian 5 grandes zonas, ¿sí? Y sus límites se adaptan a la división administrativa, o sea, a la división política, que no debería ser lo más correcto, pero lo usamos así para fines de estudio, caracterización, hacer evaluaciones y esas cosas. Entonces en Entre Ríos tenemos 5. Y fíjense cómo están distribuidas las 5 zonas. Una es todo lo que es Paraná, Diamante, Victoria, Nogoyá, una zona núcleo. El centro norte de la provincia, que es La Paz, Villaguay, San Salvador, Federal, Feliciano. Ya vamos a ver imágenes de esta zona, pero los que conocen, ubíquense que más o menos estas zonas son similares en cuanto a paisajes. Federación, Concordia y Colón, ¿sí? Todo lo que es la costa del Uruguay. La zona de Tala, Uruguay, Gualeguay, Gualeguaychú, que era una zona ganadera casi por excelencia, y la zona de islas. Entonces Entre Ríos tiene 5 zonas. De acuerdo a donde ustedes estén ubicados, donde se haga el campamento, donde se hagan las reuniones, donde está la escuela, ustedes ya van a ver que esto se va a relacionar con el suelo y con el agua, ¿sí? Entonces, bueno, a esto hay que sumarle ¿qué cosa? Que en estas 5 zonas, este es un dato que encontré, no sé si es muy reciente o no, pero hay más de 1000 escuelas rurales distribuidas en estas 5 zonas. Entonces yo les decía, depende mucho de dónde es el alumno, de dónde es el docente, de dónde es el territorio al que pertenece esta persona, al que nosotros vamos a decirle. Yo no voy a ir a alguien de Colón a explicarle cómo son las playas, ni las arenas, ni las gravas, ni el canto rodado, ni la piedra, porque medianamente vive en ese ambiente, distinto a alguien de Villaguay, ¿sí? Entonces digo, y fíjense ustedes lo que me llamó la atención, que hay más de 1000
O sea, 1022 escuelas rurales distribuidas en estas 5 zonas, ¿sí?, agroecológicas o agroeconómicas de Entre Ríos. Y esto lo voy a pasar rápido porque solamente quiero que ustedes tengan en cuenta que donde vayan se van a situar en una zona. Y eso le va a dar el pantallazo de lo donde están. Entonces, la primera zona es Paraná, Diamante, Victoria y Nogoyá. Y un dato interesante de esta zona, fíjense que si bien es agrícola casi por excelencia, un poco ganadera también, fíjense acá abajo del todo donde dice que es la principal cuenca lechera de la provincia de Entre Ríos. O sea, el 80% de los tambos, ¿sí?, están en esta cuenca, en esta zona agroecológica. Ya ustedes ya se van dando cuenta, tambo son de entre pequeños y medianos productores, y el 60% de la producción agropecuaria, 60%, se ubica en esta zona. Y ahí tenemos también de pequeños a grandes productores agropecuarios. Entonces esta zona es la zona núcleo, fíjense ustedes, que es agrícola por excelencia y ganadera en cuanto a lo que es tambo, a lo que es algún feedlot, algunas cuestiones. Pero casi que nuclea, fíjense, el 80% de la parte de animales y el 60% de la producción agropecuaria, ¿sí? Entonces es muy importante situarse, y esta es la que tiene más vías de comunicación, esta zona, ¿sí? Y obviamente, por supuesto, porque tiene los puertos cerca, porque tiene los ríos, porque tiene los caminos, tiene todas las cooperativas, entonces es una zona bastante interesante, ¿sí? Nos ubicamos acá. Cuando pasamos a la zona 2, zona agroecológica o agroeconómica, fíjense que están los departamentos de todo lo que es La Paz, el norte de la provincia, Feliciano, Federal, Villaguay, San Salvador, donde básicamente predomina el sistema ganadero. Entonces ya tenemos 2 zonas bastante distintas, ¿no? Entonces en una tenemos agricultura con tambo y en esta básicamente es ganadería. Y ganadería de cría, o sea, acá hay vacas. Estamos vacas, ovejas, chivo, cabras, cerdo. Básicamente zona ganadera, bajo monte. La mayoría, no todo, por supuesto que hay agricultura, por supuesto que hay economías regionales, pero básicamente en esta zona se ubica lo que es la parte de la ganadería, ¿sí? Y bajo monte, digo yo, porque es pastizal natural, ¿sí? Entonces ya cambia con la zona que vimos recién, ¿sí? También se hace algo de arroz en lo que es La Paz, se me había olvidado, algo de La Paz se hace algo de arroz. Obviamente todo lo que es Villaguay, San Salvador, en el costado de Villaguay, cerca de San Salvador, son zonas arroceras por excelencia. También esa es la actividad agrícola que hay, que son campos arroceros. Y ya vamos a ver por qué son campos arroceros, por el tipo de suelo y el agua. Y tenemos la zona 3, que es toda la costa del Uruguay, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y ahí tenemos todo lo que es citrícola forestal. Entonces, vuelvo. Fíjense que 3 zonas, y las 3 son totalmente distintas. Entonces, alguien que esté ubicado en Colón o en Concordia va a tener más en vista lo que es una naranja, lo que es una quinta de limón, una quinta de mandarina. Alguien que esté ubicado en Federal va a tener más en cuenta lo que es un pastoreo bajo monte, lo que tiene un rodeo de oveja, de cebú, una cría bajo monte, y alguien que esté en la zona de Paraná va a tener en cuenta más la agricultura, los caminos sinuosos, los puertos, ¿sí? Y fíjense que ubica el 14%, esta zona la ocupa, la zona 3. Tiene poca superficie en cuanto a rodeo, ¿sí? Es agrícola y con ganadería. Y toda la parte, obviamente, citrícola, que es la fundamental, y forestación. La zona 4, que es la gran parte de abajo de la provincia de Entre Ríos, ¿no? El sur de la provincia de Entre Ríos, que ha tenido una migración de lo que es la ganadería de la ganadería a la agricultura, ¿sí? Está Uruguay, Tala, Gualeguay y Gualeguaychú. El 30%, fíjense, del año 99 de la ganadería se hacía en esta zona, ¿sí? O sea, en el año 99, ¿sí? Hace 30 años, más de 30 años se hacía ganadería. Hoy ha ingresado la agricultura, digo yo, en los últimos 20 años ha ingresado la agricultura en toda esta zona. Entonces ha habido un cambio de paradigmas en cuanto a lo que era la ganadería y ahora lo que es agricultura o el sistema mixto. Antes tenía el 20% o el 30% de superficie sembrada, hoy supera ampliamente esos valores.
y obviamente sigue la predominancia de los sistemas mixtos, ¿no? Y hay mucha actividad de lo que son las granjas, ¿sí? Avícolas. Ya vamos a hablar en detalle con eso. Entonces, fíjense que hasta ahora vamos 4 zonas, y las 4 zonas son totalmente distintas unas de otras. Y solamente estamos viendo la agroecología o la agroeconomía de estas zonas, ¿no? Entonces, cuando vayamos a algún lugar, si nos situamos en Uruguay, sabemos que es básicamente una zona que está en expansión agrícola, que ha venido de una ganadería similar a la del norte, pero esta va a ser una, no de cría, no de bajo monte, sino una ganadería ya de pasturas, distinta, y nos sitúa en otra posición. Y obviamente también al tener mucho lo que es la producción aviar en esta zona, también tiene producción de corderos, y en el último tiempo se han habilitado frigoríficos. Uno de los frigoríficos más grandes de la provincia está ubicado ahí en Mansilla, o sea que es una zona muy pujante, muy activa, muy productiva. También tiene la cercanía a lo que es Gualeguaychú con la capital, ¿sí? con Buenos Aires. Entonces eso también, esa vía de comunicación, ayuda también a tener otro tipo de pensamiento. Y por último, todo lo que es la zona de islas, ¿sí? Que nosotros le decimos la región 5, y la isla, fíjense que involucra a los departamentos de Diamante, departamento de Victoria, departamento de Gualeguay y obviamente islas, ¿sí? Y todo esto nosotros es una zona agroecológica o agroeconómica, porque obviamente la isla, ya lo vamos a ver bien, es un sistema donde no hay un suelo, realmente un suelo, como la composición de un suelo, sino que va variando, es todo un delta. Y obviamente abarca todos esos departamentos que yo les decía, ocupa el 20% de nuestra provincia. Entonces, importante, es muy importante. Somos la única provincia que tiene un delta. Y fíjense que acá se ve en este mapa las ramificaciones de los ríos, fíjense todo lo que es los ríos, fíjense los ríos cómo están, este mapa es actual, de marzo de este año, que están bastante secos. Y fíjense ustedes que el delta ocupa todo el sur de la provincia, sí, todo lo que es pastoreo básicamente, o producción de salicacia, producción de abejas. Vamos a ver en detalle qué se hace en el delta. Y esto es una imagen del delta, una captura de pantalla también de un satélite, y fíjense ustedes que lo único que tiene son vías navegables. O sea que acá la comunicación, acá hay una ruta, obviamente, esto es, ¿sí? Fíjense, y la comunicación acá adentro son las vías navegables. Esos son los sistemas de comunicación. Por ende, si hay una escuela metida en alguna parte de islas, la comunicación es las vías navegables. Y todo eso tenemos que tenerlo en cuenta nosotros al momento de poder charlar o de capacitar a los alumnos, ¿no? De dónde vienen, cómo son. Lo vemos mucho nosotros en agronomía, ¿no? Cuando decía Karina que yo soy docente en la Facultad de Agronomía, y lo vemos mucho cuando los alumnos son de distintos lugares, obviamente es mucho más rica la clase, pero vemos las distintas capacidades que tienen los alumnos. Entonces, yo voy a mostrarles así de esos títulos que yo les mostraba, y después les voy a dejar un mensaje de cuál es la idea que yo quiero que ustedes se queden. Si alguno quiere indagar más, yo después le paso bibliografía sobre las zonas agroeconómicas o agroecológicas de la provincia. No hay ningún problema, pueden indagar más en la cantidad de productores que hay, la cantidad de establecimientos agropecuarios, la cantidad de familias, la cantidad de escuelas que hay en cada zona. Hay todo un documento que lo detalla bien. Mi mensaje es, de esto, que sepan que hay 5 zonas y que las 5 zonas son totalmente distintas, ¿sí? Eso es lo que tiene Entre Ríos. Entre Ríos tiene que es muy diverso, muy heterogéneo. Y otra cosa importante, que es lo que lo vemos en la facultad y ustedes los deben ver también, es que los alumnos de cada zona tienen la sabiduría del territorio. Entonces, nos juntamos con un alumno de Feliciano y me va a explicar al dedillo cómo es el pastoreo rotativo bajo monte de, qué sé yo, del cebú o de la oveja o del chivo. Y si me voy a Colón o a Concordia, un alumno me va a explicar a la perfección cómo hacer en qué época se cosecha el limón, en qué época se cosecha la mandarina, porque es moneda corriente de ello. Entonces, mensaje, 2 cosas claras. Cuando estemos en un lugar de campamento, generalmente los alumnos de cada zona lo tienen incorporado a esa sabiduría del territorio, y eso es fundamental. Entonces, son de 5 zonas agroecológicas totalmente distintas, que en otras provincias no pasa de esta manera como lo tenemos nosotros. Eso también es importante rescatarlo. En otras provincias
por decirlo entre comillas, espero que no haya nadie de otra provincia, pero es más aburrido las zonas agroecológicas. Nosotros lo tenemos bien definido, tenemos bien diferenciado una zona con otra zona, o sea, es muy interesante. Entonces el mensaje es ese, ¿sí? Entonces, yo les voy mostrando, ¿no? Fíjense, conocemos mi provincia, un pequeño pantallazo sobre la provincia, más o menos para que ustedes tengan idea. Ahora vamos a entrar en detalle en los suelos que tengo en la escuela, ¿sí? Yo les voy a mostrar las zonas, ustedes pensarán en las escuelas o dónde han ido de campamento o dónde han ido a hacer estas actividades al aire libre y empezarán a relacionar lo que vieron con lo que yo les voy a mostrar ahora. Entonces, ¿qué suelo tengo en mi escuela? Y esto es una lástima, la verdad que de la no presencialidad, porque en este caso habría un ida y vuelta y yo les preguntaría cuánto suelo hay en Entre Ríos y ahí entraríamos en un debate, ¿no? Iba a preparar el mate, pero hace tanto calor que mejor vamos a tomar agua fría. Entonces la provincia de Entre Ríos, lo que tiene, además de tener esas 5 zonas agroecológicas, también tiene 5 tipos de suelo. Y fíjense, vertisol, molisol, alfisol, entisol y septisol. 1, 2, 3, 4, 5 tipos de suelo, ¿sí? Y después tiene el delta, que como yo le decía, no es un suelo, pero ocupa el 20% de la provincia. Y fíjense que los suelos no están nada que ver con lo que... Siguen algún patrón similar a la zona agroecológica, agroeconómica, pero están dispersos. Entonces vamos a entrar a ver cada uno de los suelos, porque cada uno de los suelos también me va a dar idea de lo que hay arriba de ese suelo y cómo se comporta esa escuela o a qué actividad se dedica esa escuela. Entonces el primer suelo, para que ustedes tengan una idea, se llama vertisol. A mí la verdad no me interesa mucho el nombre, pero sí que se acuerden que vertisol significa arcilla, en realidad significa suelo invertido. Como ustedes saben, el horizonte A o la primera capa de suelo es la más linda, la más fértil, donde yo hago un pozo, saco las lombrices para ir a pescar, donde está la materia orgánica, bueno. Y después en Entre Ríos lo que le sigue es arcilla, básicamente, ¿no? Y la arcilla, como ustedes saben, cuando está seca es una piedra y cuando está húmeda se expande, es un chicle, ¿no? Es una cosa, una plastilina. Entonces vertisol significa suelo invertido, porque cuando vinieron a estudiar lo que encontraron, que había mucha cantidad de arcilla en el horizonte A. Entonces los suelos vertisoles lo que tienen es esta característica. Y fíjense que están en casi toda la provincia, en Paraná, Nogoyá, Tala. Fíjense que yo les decía hoy, ubiquen esta zona de Nogoyá y ubiquen esta zona entre Federal, La Paz, Feliciano, porque fíjense que acá está el suelo vertisol, ¿sí? Y ahora vamos a ver otro suelo, pero este suelo vertisol es importante. Tiene mucha cantidad de arcilla en el horizonte superficial y en el que le sigue también. Entonces, un paisaje típico de estos suelos, fíjense, las banquinas, capaz que para algunos es clásico y para otros no, ese color blanquito del carbonato, de las piedritas blancas, esos son suelos vertisoles. Zanjas, poco anchas, pero muy profundas, son vertisoles. Esto es un suelo vertisol. Cuando ustedes vayan a un campamento, vayan a algún lugar, y diga, profesor, ¿qué suelo es este? Metan la pala, ¿sí? Hagan un pozo, si está húmedo mejor, y lo ponen al sol, a ese pedazo de tierra que sacaron. Si brilla, ustedes lo giran al sol, y si ven como pequeños espejitos que brillan, es que tiene mucha arcilla ese suelo. Es un vertisol. Entonces, ¿y por qué brilla? Y brilla porque la arcilla cuando está húmeda se expande y cuando está seca se contrae. Y esas pequeñas acciones de expansión y contracción hacen que el suelo roce entre sí. Y eso genera esas capas de fricción y esos espejitos que vemos. Entonces ahora, ustedes van a ir a un lugar, a un campo, y van a hacer una cocina de esa que hacemos en los campamentos, van a hacer un pozo, y ven que primero está durísimo, y después cuando van sacando la tierra, ven que hay como unos pequeños espejitos, ven que uno puede hacer esos pequeños choricitos, esa plastilina, listo, es vertisol, ¿sí? O por lo menos tiene mucha arcilla. Entonces ya eso ya me da una característica. Fíjense el horizonte A o cómo es el suelo, es muy negro, pero es negro por la cantidad de arcilla que tiene, ¿sí? La característica de la arcilla es que no infiltra, o infiltra muy poca agua. Una lluvia, a ver, para que tengan una idea, una lluvia normal de unos 20, 30 milímetros, un suelo arcilloso infiltra 0,2, 0,5, 0,5 milímetros por hora. Entonces, el suelo vertisol está en pendiente, en pequeñas pendientes, o sea, no muy intensa, sino suave.
Si me infiltra 0,5 milímetros por hora y a mí me están lloviendo 20 milímetros por hora, significa que el excedente que no logró captar el suelo me empieza a escurrir. Y ahí es donde vienen los grandes problemas erosivos en la provincia de Entre Ríos. Entonces, esto es una característica que tenemos. Y fíjense que ocupa el 30% de nuestra superficie. ¿Sí? Entonces, ¿y cómo lo ven a simple vista ustedes? Esto, no sé, piensen, contéstenme de voz baja ustedes, ¿cómo le llaman a esto que está acá? ¿Cómo le llaman a todo esto que está acá? A todo esto que está acá. Yo le llamo grieta, zanja, grieta, en realidad le llamaría grieta, ¿no? Que son esto, fíjense esta otra foto, el suelo se seca. Ahora, si uno va a un cultivo de trigo, esto puede meter la mano en alguna grieta, ¿sí? Es impresionante cómo ¿por qué? Y porque la arcilla se contrajo. Y al contraerse la arcilla, hizo que genere las grietas. Y entonces acá a mí esta fotito me encanta porque es típica de la construcción. Esta puede ser una casa, una escuela, lo que sea. Y fíjense que si yo voy a construir o hacer algo productivo, tengo que saber siempre qué es lo que tengo abajo. Y yo les pregunto, esta casa, esta escuela, y ustedes lo habrán visto, este paisaje típico de casas rotas o escuelas rotas, ¿cuándo se construyó? Cuando la arcilla, toda la zona de la escuela estaba seca, en un periodo seco como ahora, o en un periodo húmedo. Les dejo varios segundos. Y la respuesta es que se construyó en un periodo seco como ahora, por ejemplo. Entonces después viene un periodo húmedo, que será octubre, noviembre. La arcilla se empieza a expandir y obviamente al expandirse la arcilla, todo lo que está arriba se expande y se rompe. Entonces, eso es importante. Para los cultivos, y sí, porque la disponibilidad de agua, obviamente que ahora está retenida por la arcilla. Y si yo quiero hacer una construcción, tengo que tener en cuenta que abajo tengo ese suelo. Entonces, obviamente, no voy a poder hacer una viga, tengo que hacer una serie de encadenado y una construcción distinta a la que haría en otra zona que no tenga arcilla. ¿Se entiende? Entonces, ¿sirve saber? Sí, es importantísimo saber qué tipo de suelo tengo. Y obviamente que un suelo, un cultivo que esté en este suelo, en este periodo donde no está lloviendo nada, lo más probable es que se seque o está al límite de secarse. Una planta, un cultivo, lo que sea. Porque la arcilla se está contrayendo, contrayendo, contrayendo y toda el agua que tiene la tiene absorbida ella. Y obviamente no la deja disponible para los cultivos. Esto es una foto de un pozo hecho hasta el 1,5 metros y hay una característica que no sé si se ve bien, es las raíces que llegan básicamente hasta los 50 centímetros, 60, en algún lado llegará un poquito más hondo, y el horizonte fértil tiene 15 centímetros. Esta foto siempre me gusta mostrarla porque fuimos con los alumnos de cuarto año de la facultad a un campo en Colonia La Llave, en la otra parte de la ruta que yo le digo que no tiene vías de comunicación asfaltadas o de ripio, o muy poca, y en teoría íbamos a ver un suelo, y no encontrábamos, como estaba tan húmedo, dónde estaba el horizonte A del horizonte B, un campo muy erosionado, muy desgastado, degradado. Y empezamos a ver esta particularidad. Todas las plantas que sacábamos penetraban en el suelo un par de centímetros y giraban a 90 grados y después hacía chiquita la raíz. Fíjense, la planta penetró, fíjense, acá estaba la semilla, encontró una grieta, bajó, como no pudo salir, 90 grados. ¿Qué significa? Que de los 15 centímetros que tenía ese suelo, me quedaron 14, me quedaron 4. 11 se me perdieron. 11 centímetros se me fueron por erosión. ¿Y qué es esto? ¿Qué me está indicando esta planta? Y que ahí empieza la arcilla. Se sembró el cultivo en un periodo seco, o por lo menos cuando llovió, después se sembró, y no llovió más. ¿Y qué hizo la planta? No pudo largar la raíz para abajo. Y absolutamente todas las plantas que sacábamos tenían ese patrón. Llegaban hasta el horizonte arcilloso, giraban a 90 grados hasta que encontraban una pequeña grieta y ahí bajaban. Entonces fíjense lo importante de conocer los tipos de suelo. Vos decís, che, se me secó la planta que planté, no la supe plantar, no anduvo. Y che, ¿no habrá sido un suelo muy pesado, muy arcilloso y que hubieran necesitado un poco más de agua o más materia orgánica o hacerle un compost o mezclarle o hacerle algo para que infiltre aire? Digo, todas estas cuestiones tenemos que ir viéndola, digamos, para saberla. Bien, sin duda se dan cuenta que mi tema es el suelo y me gusta, ¿no? Entonces, este es un terrón. Yo saco un terrón de suelo vertisol y es duro. Duro, duro, duro. No lo puedo romper porque esa arcilla no se rompe. Entonces, características de los vertisoles. Con pendiente suave, mucho contenido de arcilla en el horizonte A, en el B, o sea, en los primeros 30 centímetros, y obviamente un horizonte A finito de unos 15 centímetros, que es el que tiene más materia orgánica, un poco más de vida.
pasamos a otro tipo de suelo. Y como pasa con las zonas agroecológicas, fíjense, tenemos el suelo molisol. El suelo molisol, que fíjense ustedes que está en todo lo que es la costa del Paraná, todo lo poquito medio en alguna parte de la provincia, en la costa del Uruguay un poquito, pero básicamente está en el sur de La Paz, Paraná, Diamante, Victoria, Nogoyá, Gualeguay. El suelo molisol es el día y la noche con el vertisol. Este tiene mucho menos contenido de materia orgánica, ustedes ya están viendo en la foto, es un suelo más mullido, mólico, tiene mucha más actividad biológica, fíjense ya acá, ustedes ven acá el contenido de lombriz, el contenido de microorganismos, es un suelo muy profundo, está ubicado en esa zona que yo les decía, Paraná, Diamante, Victoria, Nogoyá, algo de Gualeguay, en zonas con muchas pendientes, muchas lomadas, ¿sí? Es clásico. El anterior eran pendientes suaves y largas, 1000 metros. Estas son pendientes cortas, pero muy intensas. Diamante, Victoria, ubíquense en esa zona. Nogoyá, Gualeguay, pendientes cortas, pero muy intensas. Ya el paisaje te está dando el tipo de suelo, ¿sí? Entonces, paisaje de estas zonas clásico con pendientes cortas y muy intensas. Y fíjense, un pozo hecho también, una calicata se le llama, pero vamos a decirle pozo, de 1,5 metros de hondo. Y fíjense que las raíces, a diferencia del anterior, posiblemente llegan hasta el metro, 1,5 metros de acuerdo al cultivo. Entonces, el horizonte A, en vez de tener 15 centímetros, tiene entre 17 y 28 centímetros, 30, de un horizonte A con menor arcilla que el anterior, donde la raíz puede penetrar, puede desarrollarse. Si el anterior infiltraba 0,5 milímetros por hora, este puede infiltrar hasta 80 milímetros por hora en algunas mediciones que hemos hecho. Entonces, ¿se entiende la diferencia de un suelo y de otro? Y está en la misma provincia y lo tenemos al lado. Fíjense arriba de la foto de que está acá, donde dice La Paz, tenemos un suelo al lado del otro. Entonces, ¿se puede hacer lo mismo en uno que en otro? Y la frase nuestra es depende. Depende, si yo sé qué suelo tengo, sé qué es lo que puedo hacer, sé cuál es la limitante del suelo, entonces yo sé qué es lo que voy a poder hacer. Entonces, bueno, este es el suelo molisol. ¿Qué quiero que se lleven de este suelo? Y que tiene mucha materia orgánica, o por lo menos disponible, que tiene menos arcilla, que tiene mucha pendiente en cortas longitudes, pero mucha infiltración de agua, ¿sí? También está sujeto, obviamente, a peligros de erosión y degradación. Y no genera un cascote como el anterior, porque este no tiene tanta arcilla. ¿Pero qué tiene? Más limo. Entonces ustedes, si el anterior se acuerda que encontraban las grietas, eso es clásico de arcilla. Ahora, en este no van a encontrar las grietas, van a encontrar una costra superficial. Esa costra superficial es el limo en superficie, ¿sí? El limo que se hace una costra después de una lluvia, después de algún periodo, y se genera esa costra superficial finita que se rompe, es como un 1000 hojas, una cosa así. Bueno, esa costra. Entonces, y uno saca esa costra, se disuelve fácil, se desgrana, y abajo el suelo sigue siendo granular. Es suelo molisol, es suelo que tiene materia orgánica, que tiene menor contenido de arcilla. Entonces, característica fundamental. Nada que ver un suelo con otro, ¿no? Vamos a ver otro ahora, que capaz que es primo hermano del primero, y fíjense, se llama alfisol. También podríamos decirle suelo plano, ¿sí? ¿Por qué? Fíjense dónde está ubicado. Villaguay, ¿sí? Y todo lo que es el norte de la provincia. Feliciano, Federal, algo de La Paz, ¿sí? Son suelos planos. Entonces, para que ustedes se den una idea, antes de mostrarles las fotos. Si es un suelo plano, y yo les digo que es igual al primero, o sea, tiene mucho contenido de arcilla en el horizonte A y mucho contenido de arcilla en el horizonte B, pero no tiene pendiente, o sea que el agua no se me va. ¿Qué pasa cuando llueve? Se me estanca y se genera problemas de inundación. ¿Es bueno o malo este suelo? Y depende para lo que nosotros los querramos al suelo, para qué actividad vamos a proponer. Entonces, por ejemplo, este es un paisaje típico de esos tipos de suelo, la palma Caranday y el monte. La palma Caranday es un lugar ideal para nacer este tipo de suelos, ¿sí? En estos suelos hidromórficos. Fíjense que un horizonte muy arcilloso. Entonces ahora, en 15 días, nos vamos todos de paseo a un campamento y yo lo llevo a un suelo y le digo, muchacho, este es el mejor suelo de la provincia de Entre Ríos. Y ustedes levantan la mirada y me dicen, Jorge, está lleno de palmas. Y la palma es indicadora de un suelo hidromórfico, que por ahí se asfixia, por ahí tiene oxígeno, por ahí no tiene oxígeno, por ahí se inunda, por ahí no se inunda. Entonces me dice, no, nos está diciendo la verdad, este suelo
es representativo de otra cosa, de mucha arcilla, suelo plano, suelo inundable. Entonces fíjense ustedes cómo viendo el paisaje uno puede entender un poquito el suelo. Y lo que yo le decía, ganadería bajo monte, esto básicamente en el norte de la provincia, con la zona agroecológica 2. Fíjense, todo lo que es clásico, la ganadería bajo monte anda muy bien, los pastizales bajo esos árboles tienen una productividad muy buena. ¿Y para qué otra alternativa se puede hacer? ¿Se puede hacer agricultura? Sí, podemos hacer agricultura. Ahora, tenés que saber que tiene esa limitante. Puede llover y te pueden quedar 15 días el campo inundado, lo cual ningún cultivo te lo soporta, excepto un cultivo que necesita estar inundado para poder producir, que es como ustedes están viendo ahí arriba, el cultivo de arroz. Entonces, altillanura o llanura, ¿no? Son suelos planos. De este suelo que quiero que se lleven, que en la provincia tenemos el 10%, el 11% de un suelo que es plano con muchísima arcilla, que también sufre los periodos de expansión y contracción como el otro, solo que este no tiene pendiente, ¿sí? Y en este suelo también van a encontrar, que me olvidé poner la foto, los hermosos hormigueros, esos hormigueros que miden 5 metros por 5 metros, que tienen autopistas, semáforos, túneles. En estos suelos también están los hormigueros. ¿Por qué? Y porque las hormigas no son tontas, las hormigas hacen el suelo, hacen el hormiguero sobre la superficie. Entonces van acumulando, pero si es que se inunda, se estanca, tienen elevado 50, 70 centímetros de su hormiguero, ¿no? Entonces estos suelos también es típico ver los hormigueros gigantescos, eso de 5 por 5, que son grandes, son enormes. Bueno, estos suelos también son clásicos de eso. O sea que si ven un hormiguero, también les indica que es un suelo de estas características. También fíjense el alfisol, yo le decía que era para el arroz. También genera como un cascote, pero a diferencia del primero, un poquito más, tal vez con algunas grietas más, ¿sí? Fíjense el paisaje típico después de una lluvia, cómo queda el campo después de varios días de lluvia. Y si es inundado, ¿no? Obviamente con lagunas, porque eso infiltra tan despacito que no logra el agua entrar. Y si eso yo lo desmonto y hago algún cultivo, me puede llegar a pasar esto, ¿no? Que en plena época de cosecha, que es cuando más llueve para el cultivo de soja o maíz, no logra entrar nunca al campo porque obviamente el agua no infiltra, se queda, se queda, se queda y lo más probable es que tenga que entrar, romper todo el suelo o directamente no pueda entrar. Entonces hay que saber qué producciones hacer de acuerdo al tipo de suelo. Vamos con otro tipo de suelo, que es el entisol, ¿sí? El entisol. Y para que ustedes vean, el entisol es un suelo que es arenoso, está en la costa del Uruguay. ¿Y qué es básicamente este suelo? Bueno, se hacen todo este tipo de producciones que son, bueno, las palmeras clásicas, ¿no? Ver las palmeras en estos suelos de arena, uno le predomina la arcilla, el otro le predomina el limo, otro predomina la arena. Entre Ríos es espectacular. Forestación, decíamos hoy también en esta zona agroecológica, todo lo que es cítrico, forestales, ¿sí? Arándano, ahora que está en moda o en auge. Y fíjense, me pasé, quiero que vean que en este mapa, fíjense que si bien está todo lo que es lo arenoso sobre la costa del Uruguay, también hay alguna otra parte de entisol o de suelos arenosos, fíjense, en la parte de Nogoyá, en alguna parte de Villaguay. Si ustedes van por la ruta 18, ustedes lo deben conocer mejor que yo, en el kilómetro 100, van por un paisaje de suelo vertisole, ¿no? Con pequeñas pendientes, largas, pasan a suelos alfisoles, plano, plano, llegan al kilómetro 100, levanta el paisaje y empiezan a ver palmeras y palmeras y palmeras y palmeras, como unos 10 kilómetros menos, y después sigue de nuevo el paisaje de alfisoles, vertisoles. Bueno, fíjense que es claro, lo que está arriba nos dice qué es lo que hay abajo, ¿sí? Por último, no, es un suelo nuevito o incipiente, inceptisol significa incipiente, que está en formación, fíjese que están los márgenes de los arroyos generalmente, ocupa un 6% de la provincia, pero somos la única provincia que tiene este tipo de suelos, y no es un suelo nuevo, le digo yo, de muchos millones de años, pero está en proceso de desarrollo, entonces uno no ve una transición entre el horizonte A y el B y el C, sino que hay un cambio abrupto. Del horizonte A al B, uno lo ve abruptamente. Básicamente en la margen de los arroyos se puede observar este suelo.
Y por último, yo le decía, no es un suelo. ¿Por qué? Porque no se formó por ese proceso de la temperatura, el viento, la lluvia, la deposición, la materia orgánica, la deposición no, la materia orgánica, sino que el delta ocupa el 20% de nuestra superficie provincial y se formó por deposición. Entonces yo puedo hacer un pozo acá y encontrar arena, a los 2 metros arcilla, a los 2 metros nada, a los 3 metros limo. Digo, se va formando por deposición. Pero obviamente el área deltaica es muy rica, muy provechosa, fíjense los paisajes típicos, ¿sí? Y obviamente se usa para todas estas producciones que decíamos, de salicacia, todo lo que es madera blanda para mueble, todo lo que es apicultura, y obviamente todo lo que, bueno, ahora está de moda el famoso carpinchito, ¿no? Pobre. Y todo lo que es el ecoturismo, ¿no? En estas cuestiones. Entonces, el delta ocupa el 20% de nuestra superficie. Ahora, estos 5 tipos de suelos, porque está muy simple la conversación hasta ahora, la monoconversación, estos 5 tipos de suelos se relacionan entre sí, dando origen a más de 350 tipos de suelo. Entonces no es tan fácil la cosa. Entonces donde tengo un vertisol se me mezcla con un molisol y me queda una parte arriba de uno abajo de otra, pero después pasa al revés y después se me erosionó y en la parte de abajo tengo otra. Entonces estos 5 tipos de suelos originan más de 350 series de suelo. En Oro Verde, en el INTA Paraná, si ustedes lo ubican, que está ahí pasando Paraná enseguida de Oro Verde, en la experimental, bien donde está la experimental, tenemos uno de los mejores suelos de la provincia. Tesanos Pintos se llama el suelo. Debe ser uno de los mejores suelos de la provincia junto con otro que hay en Victoria. Cruzando la ruta está el suelo más arcilloso de la provincia. Entonces ustedes imaginen, un productor o alguien que quiera hacer algo en un suelo, va a plantar algo, le van a hacer de maravilla y muy bien, va enfrente y tiene otras limitaciones y obviamente otras ventajas. Pero digo, por eso sirve conocer los suelos que tenemos. Y las escuelas, si bien están inmersas en estos 5 grandes órdenes de suelo, están inmersas en estos 350 tipos de suelo. Pero con estas características fundamentales que yo les di. Mucha arcilla, pendiente, cero pendiente, mucha materia orgánica, esa costra superficial, el cascote, casas rotas, ¿sí? Fisurada, hay arcilla abajo. ¿Estamos? Todas esas palmeras, palma caranday, listo, es un suelo que es plano, que se inunda. Todas esas cuestiones del paisaje me indican el suelo que tengo. Por eso es muy importante observar en qué lugar está y yo lo relaciono mucho con las vías de comunicación, ¿no? También en Entre Ríos lo que tenemos es un ordenamiento del bosque nativo. Entonces fíjense que esto también, le voy a hacer un pequeño pantallazo nada más, pero si quieren más material yo se los alcanzo. Hay una parte que es de conservación obligatoria del bosque nativo. Todo lo que está en rojo no se puede tocar. Todo lo que está en naranja se puede manejar el bosque nativo, ¿no? Y todo lo que está en verde es aprovechamiento. O sea, aprovechamiento obviamente nunca tiene sus reglas, ¿no? Entonces, esto está bien hecho en Entre Ríos, hace poquito se volvió a editar. Nosotros lo hicimos para un convenio que tuvimos con la FAO, donde vimos la cantidad de biomasa que podíamos obtener de los bosques nativos con el objetivo de generar energía, para no desbalancear lo que está pasando hoy en día, que sacamos energía de restos fósiles de millones de años enterrada y la traemos al sistema y producimos un desbalance. Entonces, hicimos un estudio de cuánta biomasa se podría obtener en Entre Ríos, ¿no? Y bueno, uno de los estudios fue el bosque nativo. Obviamente que también está todo lo que es referido a, fíjense, los mapas, ¿sí? Cuánta disponibilidad podemos tener del bosque nativo en la provincia de Entre Ríos, con fines energéticos, siempre cuidando el ambiente. También lo hicimos para la parte forestal. Fíjense que la parte forestal, si alguien no es de acá, no es de esta zona de Concordia, Colón, dirá, ¿qué son esos cuadraditos que están ahí? Bueno, esos cuadraditos que están ahí son 145.000 hectáreas forestadas. ¿Con qué? Con eucalipto, pino y salicáceas, ¿sí? Entonces, fíjense que para alguien de Concordia es común ver estas cuestiones, pero para alguien de la costa del Paraná dice, ¿qué son estos cuadraditos? Bueno, hay 145.000 hectáreas que tienen forestación, ¿sí? En la zona de Concordia, la zona 3. Y obviamente también le hicimos el estudio de cuánta biomasa de todo lo que es la poda, el raleo, todo lo que se saca, si se utilizaría como energía. ¿Qué quiero que les queden claro de esto de los suelos?
Yo por ahí, Karina o Belén o Marcelo, si por ahí si voy muy rápido, ustedes me paran. Quiero que en un par de minutos, tal vez exagerado lo mío, dejarles alguna idea de cómo es Entre Ríos, ¿no? Entonces, tomar conciencia que hay distintos tipos de suelo. Ya ustedes salen de acá sabiendo que no es lo mismo. Ustedes van a ver distintas cosas. Lo más práctico es verlo en las plantas. Uno ve una planta en un suelo molisol y en un suelo vertisol y es totalmente distinta. En un suelo molisol, yo hice la prueba con una pezuña de vaca. En un suelo molisol, a los 3 años ya tenía casi 3 metros la planta, mientras que en un suelo vertisol todavía no pasa el 1,5 metros la planta. ¿Sí? Entonces digo, me interesa que ustedes puedan transmitir que hay distintos tipos de suelo en la provincia, que no es todo lo mismo, que hay que aprender a mirar el paisaje, porque puede ser que haya una soja, un maíz espléndido, pero porque justo las condiciones climáticas dieron para que ese cultivo sea de esa manera, pero está sobre un suelo plano y arcilloso. Lo más probable es que de cada 10 años uno le vaya bien, el resto estamos degradando el recurso. Y otra cosa interesante que me interesaría es saber qué característica predomina en cada suelo. O sea, que los chicos se vayan sabiendo, ustedes en realidad, para poder transmitir qué característica predomina en cada tipo de suelo. La arcilla, la arena, el limo, que es esa costra superficial, que es blanquito, si tiene pendiente, no tiene pendiente, qué paisajes hay arriba, ¿sí? Entonces, bueno, con que nos quedemos con esa idea de que hay 5 tipos de suelo, pero son 350 en realidad porque se mezclan, que hay que aprender a mirar el paisaje. Cuando uno llega, yo calculo que todos ustedes están duchos con el armado de carpa y todos dicen, bueno, el sur, la cola de la carpa va al sur y qué sé yo, ¿por qué? Porque hay que robarse los vientos. Yo, bueno, acá lo mismo. Acá hay que ver el paisaje. El paisaje es fundamental observarlo cuando uno llega a un lugar. Y eso es la idea que cuando hagamos los campamentos, cuando ustedes hagan los campamentos, puedan observar el lugar donde están, ¿no? Porque en base a donde estén, puede ser que acá haya un suelo excelente y a 10 metros haya un suelo que sea muy pesado, con mucha arcilla, o tengan una barranca con mucha arena. Entonces, bueno, mirar el paisaje les va a dar idea, inclusive alguna parte práctica, buscar de la zona arcilla, buscar arena, buscar limo, buscar distintas cuestiones, buscar materia orgánica, que es este cemento que une estas 3 cuestiones, ¿no? Entonces, la idea es esa de este tipo de suelo. Yo igual después les paso material a algunos si quieren, más específico, o nos contactamos por mail. Pero ese es el mensaje, digamos, de los tipos de suelo. Entonces, bueno, creo que si no se aburrieron, vamos por 2 partes hasta ahora. Primero las zonas agroecológicas y los suelos. Entre Ríos tiene otra particularidad. Yo si no me paran, sigo. Entre Ríos tiene otra particularidad muy importante, que es el agua. Vamos bien. Dale Vamos tranquilo, bien. Jorge, nos ¿Listo? tenés enganchadísimos a todos. Sí. Vos si se duermen, avisame, pego un grito, cosa de despertarlos y seguimos. No. Presencialmente hacíamos eso con Karina, cuando veíamos que por ahí medio estaban durmiendo después de comer, le pegábamos unos gritos Pero bueno. En Entre Ríos, también otra cosa que es fundamental y que las escuelas están inmersas en ese ambiente y que por ahí no nos damos cuenta, es el agua, ¿sí? O las cuencas. Entonces, antes de ir a esa parte, yo quiero que les quede claro por qué es importante el agua. Y esto voy a ir de lo global a lo específico. El 71% del planeta es agua, ¿sí? 71% de la superficie que cubre el planeta es agua. Decimos, oh, qué copado, ¿no? En realidad no es tan así, porque de ese 71%, el 97%, 96,5% es salada. No puede ser aprovechable por humano, ni por seres vivos. Entonces, 71% del planeta es agua, pero el 96% es salada. O sea que el resto está en glaciares o depósitos subterráneos, no alcanzable para que nosotros podamos ir a tomar. Casi un 2% también está en glaciares continentales, ¿sí? Y un 0,04% está en lagos, atmósferas, ríos y seres vivos. Por eso yo quiero rescatar la importancia del cuidado del agua en Entre Ríos. O sea que aproximadamente un 3% es agua dulce. 3% del agua del planeta es dulce. Y acá les pongo un gráfico. 97% es salada y 3% es agua dulce.
De ese 3% de agua dulce, fíjense que está en la parte subterránea del subsuelo, está en glaciares o congelada. Y acá dice que solamente un 0,3% está en lagos, pantanos y ríos. Lo voy a traducir de otra manera. Ese 3% de agua dulce, el 70% se lo lleva a la agricultura. ¿Sí? ¿Cómo? Y bueno, bebida para animales, preparación de productos, el riego de las plantas, el riego de la huerta. La agricultura se lleva el animal, ahora vamos a ver la cantidad de agua que toma un animal por día. La industria se lleva un 20%. ¿Sí? Y el consumo humano es el 0,004%. Entonces, hago hincapié, Entre Ríos tiene arroyo y arroyito por donde se los mire. Justo este año no, pero tiene arroyo y arroyito por donde se los mire. O sea que es una provincia privilegiada en cuanto al agua. Ustedes tengan en cuenta que para el consumo humano, el 0,004% está disponible. Entonces, desde ese punto de vista, no podemos darnos el lujo de degradar ese bien natural, o recurso natural, o bien natural. No podemos darnos el lujo, porque no es que tenemos el 97%, y así lo tuviéramos tampoco. Solamente ese 10% de consumo humano. Entonces, yo quiero volver con eso porque esto está relacionado a todo, digamos. Yo lo traigo de lo grande a lo chiquito. El mundo crece a un ritmo de 80 millones de personas por año. Y es 80% de millones por año, según este otro informe, que está ahí abajo el link, dice que el 0,007% es agua dulce. Yo les dije el 0,004 recién. O sea, y crecemos a un ritmo de 80 millones de personas por año. Entonces, si no empezamos a inculcar a los de abajo y a los de arriba y a nosotros que el cuidado del agua es fundamental, estamos en serios problemas. La ONU, que es la Organización Mundial para la Agricultura y la Alimentación, fijó 17 objetivos de desarrollo sostenible. 17. Y uno de esos objetivos, obviamente, el primero es el fin de la pobreza, ¿no? Que creo que ese debe ser nuestra vara para tener en cuenta todo. Todo. Pero en el objetivo 6 puso el agua limpia, ¿sí? Y el saneamiento. Entonces, fíjense que a nivel mundial se está viendo el agua como un recurso finito, un recurso que no es renovable si lo contaminamos, si lo degradamos, si lo ensuciamos. Entonces ya lo estamos viendo a nivel. Entonces digo, en Entre Ríos, que tenemos, ya vamos a ver Entre Ríos lo que es. Digo, Entre Ríos es una provincia espectacular, pero hay que enseñar. Se creó en el país la primera universidad del mundo del agua. Fíjense que en Argentina existe la primera universidad, ¿sí? Que bueno, hubo un montón de relaciones, instituciones y qué sé yo, que crearon la primera universidad del agua. Excelente. Para empezar a cuidar el agua, entenderla, saber cómo se mueve, cómo se maneja. Y esto va relacionado también, fíjense, antes de mostrarle esto, a los suelos. Si sabemos que un suelo me infiltra 0,5 milímetros por hora, 1 milímetro por hora, yo tengo que hacer alguna tecnología que me permita que ese suelo me absorba, retener el agua de alguna manera para que me quede en el suelo, ¿sí? Y no se me vaya a los bajos, no me contamine, no me erosione. Y este dato es importantísimo, porque esto también llama la atención, y yo lo relaciono mucho con las vías de comunicación que tenemos en nuestra provincia. Fíjense, este dato es realmente triste, pero 2,1 millones de personas no tienen acceso a agua potable en el mundo. No estoy hablando de 10, 5... 2,1 mil millones de personas no tienen acceso al agua potable. Y 4.000 millones de personas, que es lo equivalente a casi 2/3 de la población mundial, padecen escasez de agua al menos una vez al mes. Y yo digo, es la vara donde tenemos que fijarnos nosotros. Y Entre Ríos, al tener esta particularidad del agua dulce por todos lados, somos unos privilegiados. Ahora, tenemos que tener esa conciencia de este privilegio que tenemos. O sea, ya está. La época de no cuidar el agua, bueno, tenemos que ser conscientes. ¿Y por qué? Porque no es Entre Ríos, es a nivel mundial. El 0,004 o 7% del agua dulce es agua dulce disponible para nosotros. Entonces, desde ese concepto, por eso en el agua me detuve un poco más a nivel global, pero es importantísimo que tengamos en cuenta esto. Ahí les dejo la cita o el link, después lo sacan. ¿Y por qué es importante en Entre Ríos?
Fíjense lo que es Entre Ríos. Lo que está en azul es agua, cursos permanentes de agua, y lo que está en verde son cursos de agua también permanentes, a veces temporario, pero la mayoría permanente, ¿sí? Los temporarios no los puse, porque si no iba a ser una locura de rayitas lo que era la provincia de Entre Ríos. Perdón, no soy muy pedagógico. Entre Ríos no lo dije hasta ahora, pero tiene una superficie de 7.600.000 hectáreas. 7.600.000 hectáreas la superficie de Entre Ríos. ¿Saben cuánto es de río y arroyo? 1.000.000 de hectáreas. Es decir, 42.000 kilómetros lineales de curso de agua tenemos en la provincia de Entre Ríos. O sea, es fenomenal. Y de agua dulce, la mayoría de los casos es agua dulce, ¿no? 42.000 kilómetros lineales. ¿Cuánto hay de Paraná a Diamante? 40 kilómetros. De Paraná a Concordia, 260. De Paraná a Gualeguaychú, 320 kilómetros. Y en Entre Ríos tenemos 42.000 kilómetros lineales de cursos de agua. Entonces, es imposible no ver este tesoro que tenemos en la provincia de Entre Ríos, pero esto va asociado a que si no empezamos a inculcar el cuidado del recurso del bien agua, estamos complicados en el futuro, ¿no? Y esta otra cosa importante, el 82% de los recursos hídricos de la superficie nacional pasan por Entre Ríos. O sea, usted ¿ven la magnitud de lo que es Entre Ríos? El 82% de los recursos hídricos de Argentina pasan por Entre Ríos. O sea, extremadamente privilegiado en cuanto al recurso hídrico, pero obviamente extremadamente responsable tenemos que ser al momento de cuidarlo. Entonces, cuando vayamos a un lugar, a un campamento, a una escuela, y nos crucen 2 o 3 arroyos, y hay que empezar a ver la flora, la fauna, que no se esté degradando, que no se esté transformando, que no se esté perdiendo, ¿sí? Que no se esté contaminando. Y las fuentes de contaminación hay muchísimas. ¿Quién es el principal? El hombre, nosotros. Entonces digo, esto hay que empezar a generar una conciencia del cuidado del recurso agua. Por eso digo, no les voy a mostrar, de las 1022 escuelas rurales que hay, todas tienen un arroyo al lado. No digo al lado, pero a los pocos metros le cruza un arroyo, un cauce de agua temporario, permanente, hay un tajamara en el otro campo vecino. Entonces, es fundamental empezar a ver esta dinámica del agua. ¿Y por qué también es importante el agua? Yo le voy a poner 2 ejemplos nomás, el trigo y el maíz, ¿no? Y el agua tiene que ser de calidad, tiene que ser buena. ¿Por qué? Porque un trigo produce en promedio, por 1 milímetro de agua, ¿sí? Entre 7 y 12 kilos de trigo. 1 milímetro, ven una regla milimetrada que mide 30 centímetros, 1 milímetro de agua, 1 milímetro, la primera rayita, produce 12 kilos de grano. Entonces, es fundamental que el campo me almacene, o que el suelo, o que la huerta me almacene el agua. ¿Por qué? Porque con ese milímetro yo voy a tener más producción. Si hay más producción, voy a tener más materia verde, más follaje que después se incorpora al suelo, generando materia orgánica, generándole protección contra el impacto de la gota de lluvia. Es todo un proceso complejo. Y fíjense que ¿qué se hace con el trigo? Y se hace millones de cosas con el trigo. Yo puse algunos ejemplos, nada más, como para tener harina integral, sémola, cerveza, una variedad de productos, ¿sí? Y es indispensable el trigo. Entonces digo, es fundamental el agua en la producción. Yo puse el trigo, puedo haber puesto el tomate, la lechuga, la zanahoria, que ahora está muy de moda. Hasta yo tengo una huerta en mi casa. Entonces, el consumo total promedio de un trigo son de 400 milímetros de agua durante el ciclo, ¿sí? Alrededor de entre 3 a 6 milímetros por día. En la provincia llueven, en Paraná, 1.000 milímetros, en el norte lloverán 1.200, 1.300 milímetros, y para el lado de Gualeguaychú lloverán 950 milímetros. Más o menos 1.000 milímetros en promedio. O sea que el cultivo de trigo necesita la mitad, 430 milímetros, ¿sí? En todo el ciclo, para poder producir su potencial de rendimiento. Más o menos entre 3 a 6 milímetros por día. Ahora hace cuántos días que no llueve. Puede ser que hace 15 o 20 días que no llueva. Mañana pasado está pronosticada una lluvia. La idea es que esa agua, que es agua de lluvia, agua buena, quede en el suelo y no se vaya. Ni se vaya a los arroyos para contaminar o no la pierda, sino que me quede almacenada para la producción. El maíz, lo mismo. 1 milímetro de agua produce 18 kilos de maíz. Cualquier tipo de maíz, el que se le ocurra. Entonces, ¿y qué? El consumo de maíz promedio
¿sí? El otro era 400, el trigo, este es 550 milímetros de agua. O sea que el maíz me consume entre 5 a 12 milímetros por día. En pleno enero, con esos calores terribles, el maíz me está consumiendo 10 milímetros de agua por día. 10 milímetros de agua por día. O sea, 1 centímetro. Por día. Entonces, todo lo que estamos viendo hasta ahora está todo relacionado en el tipo de suelo que lo hago, el tipo de cultivo que hago, la rotación que hago, si cuido el suelo, si es apto para hacer ese tipo de cultivo, cómo conservo que el agua quede en ese lugar y no se me vaya. Está todo relacionado. Y el maíz es importantísimo porque en Argentina el maíz es una fuente de insumo para todo lo que es consumo avícola, bovino, lechería, porcino, etcétera. Ustedes saben que toda la producción del maíz que tenemos en la provincia no alcanza para alimentar a todos los animales que tenemos. O sea, tenemos que exportar maíz de Córdoba, de otras provincias, para poder darle alimento a nuestras aves, a nuestros cerdos, a nuestras vacas, porque no alcanza con la producción que tenemos. Entonces, fíjense la importancia del agua en la producción, ¿sí? Vuelvo con este dato, que el 70% de la tierra está cubierto por agua, pero el 3% es agua dulce, y de eso dijimos que el 0,004 es aprovechable por nosotros, menos del 0,01% es consumo humano. El peso de una persona adulta está entre 55 a 70% compuesto por agua. No es que uno tiene agua y se la saca, no, pero las células tienen agua, todo nuestro cuerpo está compuesto de agua. Y si esa agua es sana, es cuántos purificadores, cuántos servicios de agua tenemos en nuestra casa, porque el agua que tenemos a veces no es apta para el consumo, porque viene con mucho cloro, es agua pesada. Entonces digo, si esa agua la incorporamos al cuerpo, es evidente que algo nos va a pasar en la salud. Entonces, cuanto más sana, más cuidemos este bien, mejor es para todo. Y esto es interesante, una persona puede vivir un mes sin comida, pero sin tomar agua, máximo 7 días y ya los daños son irreversibles. Entonces, fíjense la importancia del agua. La mayoría del agua que consumimos a diario procede de los alimentos. El tomate tiene 95% de agua, la manzana 85%, la espinaca 91%, las papas 80%, etcétera, etcétera, etcétera. Si esa agua es buena, la producción de ese alimento va a ser bueno. Si esa agua es de mala calidad, la producción de ese alimento corre ciertos riesgos. Los animales, una vaca entre 38 y 110 litros de agua por día. Y el médico a vos te dice, tomate 2 litros de agua por día. La vaca toma 38 a 110 litros por día. Una vaca. Un novillo, o sea, más chico, un ternero, hasta 70 litros por día. Una oveja 15 litros y un cerdo de 3 a 15 litros por día. Entonces, todos necesitamos el agua. Y vuelvo a repetir, el 82% del recurso hídrico de la nación pasa por acá, por Entre Ríos. Es fundamental. Por ejemplo, para producir un huevo de gallina se necesitan 450 litros de agua. Y ustedes me dirán, ¿y qué pasó? ¿La gallina se tomó 450 litros de agua? No. Sí se los tomó en forma diversificada. ¿Por qué? La gallina consume, por ejemplo, tantos kilos de maíz, tantos kilos de balanceado, tanta agua. Bueno, ese maíz, ¿cuánta agua necesitó para producir? Son 10 kilos, bueno, necesitó tantos litros de agua. Se hace lo que es la huella, ¿sí? En este caso del huevo. ¿Cuánta agua necesitó esa gallina para generar un huevo? Bueno, 450 litros de agua para producir un huevo de gallina. 7.000 litros para refinar un barril de petróleo y 150.000 litros para un auto. Entonces, si esa agua nosotros no la devolvemos al medio en el mismo estado en el que estaba, estamos complicados, estamos dañando al ambiente. Y bueno, y una de las formas, digo, entonces por eso la importancia del agua me parece que es fundamental tenerla en cuenta. Y en Entre Ríos el agua, si bien tenemos una excesiva cantidad de agua, también hay muchos problemas asociados con el agua. ¿Y cuáles son? Y los problemas de erosión. Empieza a llover, este es un suelo con pendiente, ¿no? Acá está la loma, si me anda el mouse, la loma y acá está el bajo. Bueno, el agua empieza a llover, empieza a romper los agregados, y al romper los agregados del suelo, lo agregado del suelo, ¿no? Tapa los poros, empieza a escurrir el agua, transporte, me empieza a llevar todo lo que es sedimento, me lleva todo lo que es suelo, rastrojo, cobertura, y en algún lugar me los deposita. Eso pasa en Entre Ríos. La erosión hídrica es eso.
¿sí? Entonces, ese proceso de erosión hídrica lo tenemos nosotros. Ese sí, yo diría que hasta lo conocemos, casi todo lo conocemos, a lo que son las zanjas, las cárcavas, los surcos, los campos rotos, los caminos rotos. Bueno, esa es la erosión hídrica. ¿Por qué? Y porque la lluvia viene con alta energía. Y si el suelo está desnudo y no protegido, y lo rompe. ¿Estamos? ¿Qué es la erosión hídrica? Eso. Es el escurrimiento causado por el agua que no entró al suelo. Si en el norte o en algún suelo arcilloso me infiltra 1 milímetro por hora y me está lloviendo 20, ¿qué pasa con los 19 que sobran? ¿Tá? Entonces, esa es una realidad que tenemos en la provincia de Entre Ríos. Bueno, a esa realidad tenemos que empezar a manejarla, ¿sí? De los 1000 milímetros que me llueven al año, lo ideal sería almacenar los 1000 milímetros. Bueno, a veces se puede, a veces no. Y hay distintas tecnologías. Y esto es un ejemplo práctico, un ejemplo de una foto que es bien visual. Ustedes ven acá, a ver si está así. Ahí ven un cultivo, que en realidad el que está parado al medio es un cultivo de soja. Si ustedes ven por acá abajo, donde está rebalsando el agua, ven un cultivo de trigo, y por acá arriba ven un cultivo de maíz. O sea, una rotación buena a muy buena dentro de lo que es la zona, mantiene el suelo cubierto. Evidentemente no alcanza para frenar la erosión hídrica. ¿Y por qué no? Y fíjense, esta raya tiene 30 centímetros de hondo. 30 centímetros que se fueron en una lluvia. Ahora yo les pregunto, ¿cuánto tarda en generarse 1 centímetro de suelo en nuestra zona? 1 centímetro de suelo en nuestra zona tarda en generarse aproximadamente de 400 a 1000 años. 400 a 1000 años. ¿Y ustedes ven el agua ahí que es transparente? No, es oscura. ¿Y qué significa que sea oscura? Me está llevando toda la materia orgánica, los nutrientes, los fertilizantes, los rastrojos. Y si yo tenía un ataque de pulgón, de chinche, oruga, y el día anterior apliqué un producto químico, y obviamente se me está yendo al bajo y generando problemas de contaminación, ¿no? Entonces, la erosión hídrica es el principal problema en la provincia de Entre Ríos para la producción. Esto también es erosión hídrica. Un cultivo de maíz, esto ya en la parte de abajo, ¿se acuerdan cuando ya depositaba todo? El encostramiento. Fíjense, un cultivo de maíz queriendo nacer. Y ven aproximadamente más de 20 malezas, que es un cultivo no deseado. Fíjense que están naciendo feliz y contento de la vida, sin romper ninguna costra superficial, y le compiten por luz, por nutriente, por espacio físico, por todo. Y ahí hay que pasar otra vez algún producto químico para matarla, porque si no, no va a producir nada ese cultivo. Obviamente fertilizante, porque esos nutrientes, esas plantas malezas se lo consumen. Entonces el principal problema, ¿sí? Es la erosión hídrica, que hay que controlarla, y más en Entre Ríos. Pero ahora ustedes ya saben que tenemos 5 zonas agroecológicas, que tenemos 5 tipos de suelo, que se vinculan y dan 350 tipos de suelo, y tenemos esta realidad. Esto es un campo que fuimos a ver acá cerca del Espinillo, ¿sí? Fíjense, una rotación igual que la que estamos viendo, trigo, soja, maíz, que está el suelo cubierto todo el tiempo, y donde termina la foto, empieza esta otra foto. Y fíjense que donde está este compañero acá, ahí está sembrado el trigo. O sea, que la máquina pasó sembrando por esto. Entonces, esto ya no se recupera más. ¿Cuánto hay acá? Mi amigo debe medir unos 70, qué sé yo, unos 70, unos 50, unos 80. Y dijimos que 1 centímetro de suelo tarda 400 a 1000 años, o sea que no recuperamos nunca más lo que perdimos. Y todo eso fue al bajo, seguramente taponó algún lugar, contaminó, erosionó, metió tierra donde no debía. Si analizamos la cuenca de la Ensenada, mete tierra todo el tiempo en el puerto de Diamante, no podemos habilitar el puerto de Diamante para que vaya a Barcaza. La producción, un camión que va de Diamante a Victoria, tiene 250 kilómetros, mientras que si va de Paraná a Diamante tiene 40 kilómetros, menos gases de efecto invernadero, menos combustión de combustible, menos accidentes, menos camiones en ruta. Todo, fíjense ustedes que es un complejo sistema, pero bueno, hay que observarlo, hay que verlo. Enfrente hay un campo que tiene lo mismo y tiene un sistema que se llaman terrazas, que hace que el agua, que mira el tipo de suelo y dice, ah, vos infiltrás poquito, bueno, te voy a poner terraza, que son canales, para sacar el agua a una velocidad que no me lo daña el campo, no erosiva. Y al sacarlo tan despacio, ayuda a que se infiltre, ¿no? Entonces, terraza, ustedes ven, cuando vean terrazas, obviamente van a decir, este campo tiene pendiente, seguramente la infiltración es baja, seguramente tiene problemas de erosión. ¿Y qué son las terrazas? Son esos canales, ¿sí?
Y bueno, en la provincia de Entre Ríos somos la primer provincia o lideramos el ranking nacional. Tenemos más de 600.000 hectáreas con terraza en Entre Ríos. 600.000 hectáreas. Mientras que el país todo, con Entre Ríos tiene 1.000.000. O sea que nosotros solo tenemos 600 y el resto del país tiene 400. Entonces fíjense que tenemos algo de cultura de conservar el suelo. ¿Falta? Sí, falta, porque acá yo les muestro 4 fotos, una muy buena, buena, regular y malo, y de las 600.000 hectáreas, 400.000 están en bueno, muy bueno, y algo de 100.000 hectáreas están en muy malo. Entonces falta un poco todavía. Esto para mostrarle que está solamente, tenemos identificado absolutamente todos los lotes localizados y lo vamos siguiendo, cómo va el estado de ese suelo, ¿sí? Entonces ustedes ven algo así y dicen, che, acá hay problemas de erosión. ¿Qué pasó en esa zanja? Y el agua corrió muy rápido, no hubo nada que la frene y me hizo una zanja. Esa es la explicación bien práctica, ¿sí? ¿Qué habría que haber hecho? Ese canal que saque el agua despacito del campo. Mensaje: la importancia del agua en la vida es fundamental y la importancia de ese pequeño porcentaje. La importancia del agua en la producción, ¿sí? Que sin agua no hacemos nada, no podemos producir absolutamente nada. Entonces, el agua en la producción es todo. Y producción hablo de todo, de carne, granos, cereales, huerta, hortaliza, lo que a ustedes se le ocurra, frutales, todo. Y tiene que ser agua buena. Y por último, que es un recurso natural no renovable. Por más que Entre Ríos tenga excesiva cantidad, esos 42.000 kilómetros lineales, es no renovable, ¿sí? Entonces, al ser no renovable, no se renueva. La degradé al agua y no la voy a recuperar. Entonces, que les quede esos mensajes. Yo sé que me voy 1 hora, así que les meto pata para que no se me duerman. Me quedan estos 3 puntos, pero es rápido, ¿sí? Estas son rápidos porque va muy relacionado a lo anterior. Vamos a un pequeño repaso, que sería la idea, para que no se me pierdan. Este es el suelo, el primero que ustedes ven. Tiene una costra superficial, ¿sí? Que tiene mucha materia orgánica, mucho limo, que uno lo puede degradar, lo puede mullir, lo puede romper, lo puede manejar con la mano, se degrana, ¿sí? Es granular. Y el otro tiene mucha arcilla. Es un cascote duro, que es difícil de romper, no lo voy a romper con la mano. Y si está en húmedo, puedo hacer como un plastilina, ¿sí? Tiene densidad. ¿Qué se hace en estos suelos básicamente? Y son más bien agrícolas, trigo, soja, maíz, sorgo. Estos ya son para consumo animal, el lino es consumo humano, la colza que está en auge, el arroz, el girasol, etcétera, etcétera. Todo, básicamente cultivos. Y todos estos cultivos son siempre que hagamos unas buenas prácticas agropecuarias. Es interesante tenerlo en cuenta. ¿Se pueden hacer? Sí, se pueden hacer, sabiendo la limitante del suelo y haciéndolo en forma correcta. Por otro lado tenemos los suelos arenosos, que todo lo que es las palmeras, que todo lo que es los forestales, los cítricos, arándanos. Y por otro lado tenemos los suelos planos, ¿sí? Esos suelos planos, inundables, con mucho contenido de arcilla, y uno va a ver los hormigueros y las palmas caranday. ¿Qué se hace en esos suelos? Y básicamente es ganadería. ¿Por qué? Porque soportan esos suelos esa presión. Entonces ganadería bajo monte, puede ser vaca, puede ser chivo, oveja, cabra. También se puede extraer, se hacen colmena, mimbres. Y también lo que está de moda, el ecoturismo. Hay gente que por ahí está todo el año encerrado en una oficina y llega un fin de semana largo y le gusta el ecoturismo. Y para alguien tiene un tajamar en el fondo del campo y alguien le puede brindar la solución de, che, vení, te invito a pasear a mi campo y de paso te cobro. Obviamente, ecoturismo. Y otra producción intensiva que se hace sobre el suelo y con agua, fíjense, la foto de abajo son 3 alumnos que por la pandemia quedaron varados en Oro Verde y no pudieron volver a sus casas. ¿Se acuerdan cuando se decretó el cierre total de absolutamente todo? No podían tener ingresos, entonces empezaban a conseguir semillas de cualquier tipo de cosa de huerta y empezaron a hacer huerta y empezaron a vender. Y la verdad que les fue muy bien, iban a la plaza Hidro Verde y vendían todo lo que era la producción casera que ellos tenían. Y arriba de la huerta mía, que es bastante más simple y sucia, pero bueno, fíjense que es práctico de hacer, digamos, uno lo puede hacer mientras lo riegue y le ponga un pequeño esmero en sacar las malezas, puedes tener tu alimento en el fondo de tu casa. En gran escala, con todos los medios controlados, en el fondo de tu casa,
y obviamente tenés todo al alcance de la mano. Básicamente con agua una huerta se hace. Otras producciones intensivas en la provincia que somos muy importantes productores de esto, de los productores de pollo. Acá están los 450 litros de agua que se tomó el pollito. El pollo, somos los principales productores de pollo, de huevos, de carne, inclusive exportamos, somos una de las principales, y toda la zona, le voy a mostrar las zonas productivas. Y también se le está dando mucho auge a todo lo que es la producción de cerdo, ¿sí? Toda la producción de cerdo en la provincia, desde pequeños y medianos productores de cerdo, también la provincia tiene, estos son los que consumen maíz en su mayoría. Y fíjense lo que tiene la provincia de Entre Ríos. Feedlot, tambo, porcino, avícola, apícola, itícola, forestación, bosque nativo, pecana, arándolo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que es las producciones de arroz, trigo, soja, maíz, sorgo, girasol, bosque, ladrillería, mercado, planta, frigorífico. Entre Ríos es tan diverso que tiene todo. Entonces, es un sistema complejo, no es tan sencillo, ¿no? Es un sistema complejo. Y todo esto ustedes lo tienen que mechar cuando vayan, relacionar cuando vayan con los alumnos a las distintas escuelas donde vayan o a distintos campamentos que hagan. No es que tenemos una sola producción. Y bueno, una sola producción y listo, ¿viste? Nos tranquilizamos, es más fácil. No, acá tenemos todo. Es un sistema muy complejo Entre Ríos, es excelente. Y también un censo que saqué viejo, porque también digo, a ver antes cómo era antes, y antes también era el uso del suelo, fíjense, agricultura, pastura, cítrico, campo natural, monte natural, había mucho campo natural, hoy todo eso pasó mucha parte a la agricultura, ¿sí? Y obviamente que los paradigmas han cambiado con el paso del tiempo. Antes un productor, un agricultor, le alcanzaba con lo que él producía con un caballo, con 2 o 3 caballos percherones y su herramienta, alimentaba a 6 personas, posiblemente a su familia y a algún vecino, vendía la mercadería. Ya en el 70, 50 años después, un agricultor con un tractorcito, moviendo la tierra, arando el campo, produciendo, ya podía alimentar a 26 personas. Y en el 2017, o sea, hace varios años atrás, un agricultor con lo que produce alimenta a 120 personas. ¿Sí? Entonces, es importantísimo, yo muestro una fotito así, pero es importantísimo esto extrapolado a todo. Yo siempre digo, desde la huerta hasta el gran productor o empresario, se relaciona todo. Entonces, un pequeño agricultor, horticultor, con lo que hacía antes, alimentaba a 6 personas. Un horticultor a más personas, y todo eso viene de la mano de la tecnología, que no lo podemos manejar nosotros, va avanzando. Para que estén también en cuenta dónde están, yo esto ya lo tienen, se los paso. ¿Dónde están? Fíjense, si son feedlot, no hay muchos, pero en la zona de Paraná, Diamante, Nogoyá, está la mayoría, después distribuidos por la provincia. Fíjense lo que son los porcinos, casi todo si van con los alumnos van a conocer lo que es el establecimiento porcino. Fíjense lo que son los pollos parrilleros, casi en la costa del Uruguay están la mayoría, y algo en la costa del Paraná, Crespo, podemos decirle, y lo que son ponedores, galpones ponedores, que por ahí si viene un alumno de Gualeguaychú o de Federal o de Colón y ve un galpón de ponedores, le va a llamar la atención, bueno, porque están casi todo ubicados en lo que es Paraná, en la zona de Crespo y las micras, ¿no? Y las aldeas. Y bueno, frigorífico de ave, hay 17 en la provincia y están distribuidos en esa zona. Mensaje de esto, que hay una diversidad de producción agropecuaria en la provincia de Entre Ríos impresionante. Que hay que adquirir un espíritu crítico de las producciones, si conviene, si son buenas o no, dónde sí y dónde no, y por qué. No porque se me antoja, porque se me ocurre, porque yo leí. No. Ya estamos en una instancia donde hay que ser crítico, pero con fundamento. Entonces, todo lo que yo le estoy dando ahora son todo argumentos estudiado, validado, con método científico, con estudio. Entonces, ¿se puede hacer esto acá? Sí, no. Sí, ¿por qué? Y por esto y esto. No, ¿por qué? Y no, porque si te inunda, ta. ¿Estamos? Y por último, me interesa mucho la parte, espero no ir aburriéndolos, de la sustentabilidad, porque todo esto no tiene sentido si no hablamos de la sustentabilidad, o como yo le decía hoy, de los 17 objetivos del desarrollo sostenible. Y un verdadero planteo ecológico se convierte siempre en un planteo social, ¿sí? Un planteo ecológico se convierte en un planteo social. O sea, fíjense los redondelitos, un planteo ecológico, quiero hacer algo ecológico, tiene que ir de la mano con el planteo social, ¿sí?
que debe integrar la justicia en las discusiones sobre el ambiente. Obviamente, lo que yo quiero hacer tiene que tener en cuenta el ambiente en esta discusión, para escuchar el clamor de la tierra como el clamor de los que más lo necesitan. Siempre que vamos a hacer algo, tenemos que tener en cuenta el que más necesita y de ahí partir. Y esto es fundamental, porque siempre en los planteos sociales, hasta hace un par de años atrás, nunca se tenía en cuenta la tierra. Y de hace un par de años ahora se empezó a tener el clamor de la tierra, se empezó a tener en cuenta la tierra, la parte ambiental. Entonces, siempre que busquemos que algo sea sustentable, acuérdense de estas tres patas. Algo, para que sea sustentable, tiene que tener que sea ecológicamente viable, ¿sí? Ecológicamente que sea soportable por la sociedad, que sea económicamente viable, pero que sea equitativo para la sociedad. Entonces digo, no, ¿sabes qué? Hagamos monte, dejémonos, no hagamos más nada porque el monte es lo mejor. Ajá, ecológicamente está bien. Socialmente podríamos discutirlo, económicamente no. Al revés, desmontemos todo y hagamos un cultivo porque nos vamos a llenar de plata. Bueno, económicamente cierra. Socialmente y lo podemos discutir, puede ser que sí, puede ser que no. Ecológicamente no. Entonces, siempre que hagamos un planteo social, un planteo desde el punto de vista de la sustentabilidad, tiene que tener estas tres patas firmes. Siempre. Que te pueda dar económicamente, que puedas vivir, que no dañes el ambiente y que a su vez sea equitativamente en la parte social, que sea aceptado por la sociedad. Y otro ejemplo también de lo que les va a pasar mucho en las escuelas que vayan y vean, fíjense, foto del año 2011, lo que está en verde, y al lado de lo que está en verde la escuela Alberdi, para que ustedes tengan una idea, y lo que está al lado de oro verde están las facultades, y todo lo que está en amarillo es campo, monte, lo que usted quiera. 2017, 6 años después, todo lo que está en amarillo es loteo de casas, de viviendas, islas habitacionales, diría una directora de una diplomatura, islas habitacionales, entonces, donde la gente va a dormir y se vuelve. Y fíjense que alrededor de esos loteos no planificados, ya el productor no puede hacer más nada. O sea, obviamente está restringido a aplicar productos químicos porque hay que cuidar la salud, hay que cuidar el ambiente de la gente que está viviendo ahí al lado. Entonces, yo les muestro una foto haciendo un zoom un poquito más grande. Fíjense, en esa zona se dejarían 1.500 hectáreas donde hay que repensar la forma de producción. ¿Sí? Hay que repensarla la forma de producción. ¿Estamos preparados para repensarla? Y ahí es donde entra el criterio, ¿no? Che, ¿no habría que haber pensado si ese loteo era conveniente ahí o no? ¿O por qué no unimos 4 loteos y no dejamos ese en el medio de la nada? Bueno, eso es lo que tenemos que empezar a repensar en un montón de cuestiones. Y acá un ejemplo también del cuidado del ambiente con el agua. Una foto del 2002. Fíjense lo que está en amarillo es la cuenca, lo que está en verde es el arroyo, lo que está en rojo es la dirección del agua, que va a aparecer ahora. Lo que está en azul son las terrazas y lo que está en verde son pasturas, o sea, contaminación de esa cuenca baja a nula, porque hay pastura para las vacas, el arroyo y el monte. 2018, urbanización al borde del arroyo. Contaminación, con que, fíjense la cantidad de casas que hay. Hicimos un estudio de la cantidad de agua que se tira por casa por mes. Calculo que todos se bañan una vez por día con shampoo, crema enjuague, usan jabón, usan detergente, lavan la ropa, si tienen alguna pileta, cada tanto la limpian. Esa agua sigue yendo a los mismos cursos de agua. Y la contaminación ahí, obviamente, o la flora y la fauna de esa cuenca, obviamente que se ve modificada. Entonces, la conciencia que hay que tener, y obviamente acá a la vuelta hay una escuela también. Entonces digo, hay que ser crítico en estas cuestiones y enseñar, o por lo menos decir, che, porque seguramente lo que vamos a estar formando son los futuros decisores el día de mañana, ¿no? De estas cuestiones de ordenamiento territorial. Fíjense, los cauces de agua siguen siendo exactamente los mismos, porque la pendiente no cambian, van a los cursos. Entonces, en la medida en que todos generemos pequeños daños ecológicos, estamos llamados a reconocer nuestra contribución, sea pequeña o grande, a la desfiguración o a la destrucción de la casa común. Entonces creo que ese mensaje tiene que ser claro. Tenemos que cuidar el ambiente como prioridad número 1. Cuidarlo siempre, porque una vez que lo dañamos no hay forma de revertirlo. Mensaje, importancia de cuidar la casa común, fundamental. Casa común es de todo. O sea, yo compré este terreno, tengo una escritura, pero la casa del ambiente es de todo. De no dañar el ambiente y de empezar a interpretar el recurso natural como un bien natural.
recurso natural suena más extractivo, ¿no? A algo económico. Y bien natural es un bien, algo que nos da un bienestar. Entonces, bueno, hay una tendencia, una corriente de empezar a cambiar esto, de empezar a pensar como el bien natural y no como un recurso. Y les prometo que con estas últimas termino y ya los libero. Bueno, evolución. ¿Qué pasó antes y qué pasó ahora? Fíjense lo que era hace 70 años atrás, 80 años atrás, la primera foto, 100 años atrás si quieren, como mucho. Tracción a sangre por caballos, 4, 5, 6 personas. Después ya estaba el tractor a vapor, también otras 4, 7 personas. Después un tractor ya a combustible. Y después la primera cosechadora en el año 80, esa que está ahí abajo, ¿sí? La Cenor, año 80. Año 90, la Cenor en rojo, fíjense, una cosechadora más moderna. Fíjense, año 2000, lo que es el habitáculo de una cosechadora. O sea, es tan sofisticado que una cosechadora cuesta hoy capaz que 5 millones de dólares. Entonces, ¿por qué le muestro esto? Decir, che, ajá, ¿qué importa? No, es que la evolución de la tecnología es tan rápida que va avanzando a pasos gigantados. Yo no puedo poner un operario a trabajar esa cosechadora dándole 5 millones de dólares a alguien que no tenga una capacitación mínima, que no tenga la capacidad de entender, de aprender y obviamente de entender que una alarma se está abriendo, de que me está pasando algo, ¿sí? Entonces, el que no se capacita y queda fuera del sistema, inevitablemente. Y nosotros, como docentes, ustedes de escuela y yo universitario, somos los responsables de alertar sobre esta necesidad de estar en continuo crecimiento y capacitación. Esto es un ejemplo práctico. Fíjense que en el 2002 se fertilizaban los cultivos, ¿no? Porque esa otra cosa que no les dije, los suelos de la provincia son muy pobres en nutrientes. Esa es una desventaja que no la nombré. Entonces había un sensor que se ponía fíjense, en la punta, acá, sobre una bicicleta. Este me leía el color verde de la hoja, este la empujaba, este con la computadora tomaba nota, con una calculadora sacaba cuenta y decía, ah, mirá, la hoja está amarilla, le falta un poquito más de nitrógeno, de fósforo. Fíjense que eso era año 2002, 2006, todo incorporado ya en un solo aparato, en una máquina. Y fíjense en lo que está trabajando la tecnología hoy en día. Tractores directamente sin piloto, que vaya todo automático, todo con GPS, todo con tarjeta de memoria, aplicadores, regadores totalmente con drones. ¿Y cuánto pasó? ¿50 años? ¿100 años? No, 2002, 2021. No pasó nada. Entonces, a esa es la generación que nosotros tenemos que capacitar sobre que estén despiertos al momento de aprender. Lo mismo antes, ¿se acuerdan? Que entraban a trabajar y cuando se metía el sol, que ahora yo en mi casa ya no veo nada porque apagué las luces, cuando empecé con ustedes era de día, así le pasaba a los gringos, caía el sol, listo el tractor para la casa porque no se podía trabajar más. Hoy en día están los monitores y los pilotos automáticos y el visor nocturno. Se trabaja 24 horas. Se es más eficiente en el trabajo, se rotan, se necesita tener más empleados, se necesita tener un montón de infraestructura. Digo, todo cambia, la tecnología avanza. Entonces, fíjense, lo mismo un tractor, ¿no? Del 1800, 1900, con un tractor hoy en día. Yo les muestro la parte agropecuaria, ustedes esto extrapólenlo a la parte de docencia. Digo, antes se jugaba con otras herramientas y hoy en día la educación física pasa por otras estrategias de aprendizaje con los chicos. Bueno, extrapólenlo a lo que es su realidad. Yo lo extrapolo a lo que es la agronomía porque es más visual. Pero fíjense que... fíjense la diferencia, fíjense la cosechadora con el tractor, ¿no? Fíjate que ahí va el maquinista, no sé si ven mi cursor, con un gurí, con un chico charlando, y este otro va escuchando lo que charlan mientras iban cosechando, ¿no? Obviamente que esto, vos tragás el polvillo, estás expuesto al sol, a la lluvia, a las altas temperaturas, a las bajas temperaturas, cuidado humano cero acá. Mientras que en este caso todo presurizado, con temperatura estandarizada, con todas las regulaciones y las normas de seguridad, este también intercomunicado, este escuchando Karina, este escuchando Arjona, cada uno en su mundo, con todos piloto automático, toda una tecnología ya que tenés que estar capacitado para estar absorbiendo, o por lo menos para estar inmerso en ese mundo de la tecnología, ¿no? Y así avanza todo. Entonces digo, es importante, yo cuando hablamos, cuando organizamos esto,
Con Belén y Marcelo decíamos, y con Karina decíamos, mostrar algo del antes y el de ahora. Bueno, esto es el antes y esto es el ahora. Y yo voy a terminar con algo que, fíjense ustedes, 5 zonas agroecológicas en la provincia de Entre Ríos. 5 zonas, fíjense que están bien distintas, agrupados por departamento, pero son distintas. Se relacionan con los 5 suelos de la provincia de Entre Ríos, pero dijimos que esos 5 suelos son 350 suelos. Y a su vez se relacionan con los más de 42.000 kilómetros lineales de agua. Entonces es una realidad muy compleja donde nosotros tenemos que trabajar, pero que nos impone un desafío espectacular. Un desafío espectacular. Y a eso sumado este avance de la tecnología, ¿sí? Y esto de la virtualidad de este año, desde este tiempo, ha sumado muchísimo a que nos pongamos en sintonía con un montón de cuestiones. Y yo le voy a traer un ejemplo práctico, capaz que algunos lo vieron, algunos no, pero es interesante para que estemos entendiendo de qué hablamos, ¿no? Porque si uno habla con distintas personas, ustedes van a hablar con alumnos que tienen entre 8 y 18 años, o yo hablo con alumnos que tienen entre 18 y 45 años en la facultad, y así, digo, por ahí, o hablo con mis viejos, con mis abuelos, con tíos, con lo que sea. Cada año y medio se duplica el conocimiento. Ustedes son conscientes, ¿no? Cada año y medio se duplica el conocimiento. O sea, lo que yo me leí en el Capelú ya, y hoy está en internet. ¿Tá? Por eso le pongo los links y no le pongo el libro, para que vayan, porque el libro ya está en internet. Entonces, cada año y medio se duplica el conocimiento. Y esto me llama a pensar, le voy a traer una foto ilustrativa. Fíjense lo que pasaba en 1910 y lo que pasa en el 2020, ¿no? Y es interesante ver cómo ha evolucionado, si quieren póngale calentamiento global ustedes. Y esto se le preguntó a un hombre en un congreso de agricultura avanzada, de precisión, ¿qué pasa en los próximos años? ¿Qué va a pasar en los próximos 10 años? Y él dijo, miren, en los últimos 50 años, se avanzó lo que se había avanzado en 5.000 años de investigación y tecnología. Pero eso no es lo más raro o lo más asombroso. Lo más asombroso es que en los últimos 5 años se avanzó lo que se avanzó en 50 años de investigación y ciencia y tecnología. Ustedes calculen que al principio, en el 1900, no había auto. Y hoy ya tenemos auto, aviones, bicicletas que andan con luz solar, que esto, que el otro. Que en los últimos 5 años se avanzó lo que se avanzó en los últimos 50 años. Y esto a mí me genera 3 preguntas, pensando en mi abuela. Mi abuela, ¿se hubiera imaginado un futuro como el de hoy? ¿Se lo imaginaba hace 50 años de que hubiéramos avanzado tanto en la tecnología? La otra pregunta, y digo, la otra pregunta es, no, volvamos al pasado porque era lo mejor que yo. ¿Nos imaginamos volver a un pasado de ese estilo, sin tecnología, digo, son preguntas, pero la pregunta que más me inquieta y que es la que a ustedes más desafío, a nosotros lo que más desafío nos da, es qué va a pasar en 5 años o en 4 años de acá en adelante. Si va así el aumento de la tecnología, ¿qué pasa de acá en 5 años? ¿Qué pasa de acá en 4 años? ¿Lo que sabemos nos sirve? ¿No nos va a servir? ¿Tenemos que adaptarnos? Por eso la capacitación es inminente, es necesaria siempre, ¿no? Entonces, bueno, con un ejemplo un poco práctico, tal vez poco pedagógico, pero mostrarles el antes, el ahora y lo que se viene. Y tenemos que estar preparados. La única forma de estar preparado es estar capacitado, ¿no? Así que bueno, les dejo una foto donde hay, yo creo que resumimos desde las instituciones a las que pertenezco, como INTA, facultad, que son de ciencia y técnica. Fíjense que ahí hay ganadería, ¿sí? Carne y leche. Fíjense que hay un refugio para la biodiversidad, porque hay un agua, un estanque natural, un curso de agua que no está borrado, hay un campo con terraza, hay siembra directa, hay una agricultura sustentable, hay pastura para los animales, o sea que no es todo agricultura. Hay un establecimiento agroecológico ahí cerca. Entonces, todas estas cosas son las que nosotros, en esta foto, más o menos, yo quiero resumirles a ustedes la idea que tenemos, ¿no? Y que la tierra no es una herencia que nos dieron, sino al revés, cambiar el paradigma. Y la tierra no es una herencia de nuestros padres, sino un préstamo de los que vienen. Entonces, si alguien me presta algo, yo al menos voy a tratar de devolvérselo de la misma manera con la que me lo dieron, ¿no? Así que bueno, espero no haberlos aburrido.
Ahí les dejo mi correo y bueno, cualquier cosa estamos en contacto. No sé si tienen alguna pregunta o algo. Ya ni luz tengo. ¿Me ven oscuro ustedes también? Extraordinario, Jorge. Sí. Bueno, muchas gracias. ¿Puedo comentar algo? Sí, espera, me esperan un segundo, no hablen porque voy a prender la luz porque no veo nada. Ahí está, mil disculpas, ahora sí los veo. Sí. Digo, pensando en todo lo que escuché, cómo uno debe cambiar la mirada áulica, la mirada de la escuela, porque digo que hay saltos enormes en todo lo que como docentes practicamos. Se me ocurre que pensando en el proyecto pedagógico que tiene mi escuela, que es la Escuela Nina, y que bueno, están mis docentes acá para dar fe de esto, digo que si no ensamblamos los contenidos y si no propiciamos la investigación-acción, es totalmente nulo, porque los chicos no están en contacto con nada de lo que vos dijiste. Cómo es importante a través de un simple experimento, que tal vez con una cucharita podemos indagar en el suelo y ver, o sea, y de eso cómo se desprende cada uno de los recursos tan necesarios que son para la vida. Digo, como que este tipo de capacitaciones hace un movimiento en las estructuras de cada uno y sentarse a pensar, porque esto que es tan importante está dejándose de lado. Porque vemos las cosas tan simples y tan, digamos, abstractas, cuando qué importante es el escenario del trabajo para el aula y para el agua y el suelo, que es tan importante. La verdad que te felicito, has hecho una exposición brillante para mí. La verdad que me has aclarado montones de cosas que nunca escuché. Y bueno, esperamos de a poco poner en práctica cada una de estas cosas, porque es la única manera de bajar a los nuestros lo que vos nos estás dejando. A ver, no solo la tierra es un préstamo, yo creo que la educación como única herramienta que cambia el mundo también es un préstamo y que hay que delegarlo. La verdad me encantó escucharte. Bueno, muchas gracias Marcela, la verdad que esto me pone contento que genere este desafío, ¿no? Es muy interesante. Cómo qué importante son las TICs en la escuela, porque a través de las TICs uno debe hacer el ensamble, porque si no, no mostrás estos cambios que han ido sucediendo a través del tiempo. Yo había preparado un ejemplo, digamos, de cosas prácticas para que ustedes hagan en los campamentos, pero calculá que si así son las 7:20, me iba a ir muy lejos. Después de última se lo paso a Belén o a Marcelo para que se los pase a ustedes, que eran, nada, con botella, poner 3 botellas sobre 3 cajones, uno con cobertura, otro sin nada y otro con simulando unas terrazas. Nosotros, yo te cuento que como experiencia de los nenes que egresan de la escolaridad primaria, nosotros trabajamos en una escuela que el sector es bastante vulnerable, pero no queremos desprenderlos de la experiencia del viaje de egresados y hacemos un campamento donde tratamos de nuclear todo lo que damos a lo largo de la trayectoria primaria, y qué importante es todo esto que has dicho, y que bueno, vamos a intentar desde la ciencia y la tecnología, mejorar y aprovechar esa instancia que para los nenes es bastante importante. Sí. Buenísimo. Muchas gracias, Marcelo. ¿Me escuchas, Marcelo? Erico. ¿Me escuchás? No me pareció, yo soy profe de educación física y estoy con los proyectos, ¿no? Tengo acá un espacio educativo, soy de La Paz, y muchas cosas de las que le dijiste, bueno, súper interesante, ¿no? Todo súper interesante, pero yo cuando voy a dar los talleres a las distintas escuelas,
Por ahí se nota un desconocimiento. A mí lo que me pasa, y a mí me gusta mucho el agua, y ya hay un desconocimiento. Nosotros acá en La Paz estamos rodeados del río Paraná, por atrás nuestro, a nuestras espaldas pasa el arroyo Caballucatiá, un poquito más lejos el Feliciano, y los chicos tiramos un par de preguntas y desconocen acá nomás a lo que está alrededor de ellos, que esto lo que vos nombrás está tan bueno, pero por otro lado, por ahí yo veo que estamos tan lejos, ¿no? O sea, que hay tanto más para mostrarle y explicarle, y lo que vos dijiste de la riqueza de nuestro territorio, de nuestra provincia. Yo hasta que no viajé afuera de Entre Ríos y fui, por ejemplo, para las provincias cuyanas, no me di cuenta de esto que estabas contando vos, de lo rico que somos, del agua que tenemos, lo que tienen que hacer otras provincias para obtener ese recurso. Y ellos me mostraban esos ríos, y yo decía, ¿qué río? Si no hay río acá, si es una cosa seca. No, el río pasa cuando llueve allá a 40 kilómetros, pasa por acá, un día, 2 días pasa. Y ahí uno por ahí se da cuenta de todo eso, que está muy bueno esto de ver cómo encarar el futuro, y que los chicos se den cuenta de lo que tenemos se vean un futuro trabajando en esto que tenemos, ¿no? La verdad que es súper interesante y es un despertador de un montón de cosas para desarrollar, ¿no? Para desarrollar y poder despertarle intereses a los chicos, que yo por ahí es lo que me asusta, de que los veo como apagados en muchas cosas, ¿no? Cómo es una tarea nuestra, ¿no? Cómo despertarlos y despertarles esos intereses y que vean un futuro en esta provincia, ¿no? De todo lo que se puede para hacer, y lo que decías vos, tenemos que apurarnos porque la tecnología y todo avanza tanto que el que no está despierto se queda atrás, ¿no? Así que me parece súper interesante y bueno, hay mucho para hacer, ¿no? Muchísimo de nuestra parte para hacer. Sí, correcto. Coincido. Gente, aquellos que quieren hacer alguna cosa. Yo cuando voy por ahí con los talleres, a veces me quedo hasta preocupado porque digo, quiero tirar un par de disparadores sobre nuestros arroyos, y ni siquiera los puedo tirar porque no puedo ni obtener una conversación de algo que nosotros pasamos por un puente todos los días por arriba. No les puedo preguntar ni dónde desemboca el Caballucatiá porque estamos ya hablando en chino, son chinos y ellos en español. Y entonces se me termina un poco el diálogo de cosas que yo creo que, y ya ahora ya me he dado cuenta, y bueno, uno tiene que cambiar un poco el discurso y arrancar a otro lado con esas cosas, ¿no? Si puedo aportar algo a lo que ha dicho el colega acá, yo creo que en la escuela hay que terminar con las islas, porque no sucede en todos lados, pero si no trabajamos de manera aunada, donde manejemos el mismo contenido desde todos los espacios y ofreciendo la diversidad, o sea, todas las cosas diferentes que puede ofrecer un contenido, yo creo que la traba o el freno en las escuelas está en eso, en que no avanzamos porque no secuenciamos los contenidos y los aplicamos desde distintos espacios. Entonces es como que las cosas van quedando con baches y los nenes no entienden, o sea, es más fácil que experimenten, que hagan una experiencia con suelo, que en ciencias investiguen del suelo, que en huerta relacionen lo que han investigado. Entonces ahí se va haciendo una secuencia y hay un hilo conductor de esto. Si no, es imposible. Bueno, Jorge, la verdad que agradecer. Marce. No, invitarlos a aquellos que puedan una consulta para hacerles fotos, si bien ya puso a disposición su contacto, se le puedan hacer preguntas vía mail, por ahí aprovechar que tenemos ahora, es una pasión. Me parece que de lo que él nos habla realmente, de la postura que tiene, muchísimo que enseñarnos, aprovechar este momento y consultas para hacer.
Sí, muchas gracias, Marcelo. Yo digo, celebro que tengamos esta unión, ¿no? entre INTA y el Consejo, ¿no? Me parece fundamental el rol que ha tomado Karina con ustedes en cuanto a esta unión, porque me parece que el conocimiento que tiene INTA y si lo tiene en un fichero, ¿de qué sirve, no? Entonces me parece, ya esto creo que es un primer paso que se venía dando tal vez aisladamente, y esto me parece fundamental. Yo lo celebro, estoy muy contento, digo, de que los que nos representan, en mi caso Karina, que está a cargo de todo lo que es la presentación, haya encontrado este nexo con ustedes, porque creo que va por ahí la cosa, digamos, no me parece, no tiene sentido que nosotros como INTA investiguemos, estudiemos, tengamos fotito, mapita, cuadrito, y no llegue a ningún lado. Entonces yo, la verdad que eso me pone muy contento, digo, me parece que por ahí va el camino, ¿no? Así que me quedo contento, digamos, con eso, ¿no? Con esta capacitación o charla, en definitiva. Una consulta, Jorge. ¿Vos nos podés compartir esa presentación que hiciste al mail? ¿No? Sí, sí. Yo fui haciendo captura de pantalla de lo más importante. Sí. No, está muy de todas buena maneras, yo le fui haciendo captura de pantalla. quedó grabada toda la capacitación, así que después podemos también compartir el link para que puedan volver a verla y que les quede, digamos, accesible bueno, muchas gracias. a poder verla que las veces que sea necesario también. Bueno, muchísimas gracias. Yo la paso, Pamela, se la paso ahora a los coordinadores para que la tengan. Posiblemente es pesada, le bajo un poco la resolución, pero ahí está toda la información. Dale, gracias. Bueno, yo la verdad que agradecerte también, Jorge, Karina, como la semana pasada. Creo, como vos dijiste, Jorge, es fundamental el poder transmitir lo que sabemos a otro y que cada uno de nosotros seamos agentes multiplicador de lo que vos nos acabás de contar. Me parece que esa es la manera también de seguir haciendo conciencia, ¿no? De todo lo bueno que es Entre Ríos y todo lo que tenemos, pero lo importante es cuidarlo, porque si no lo cuidamos también va a ir desapareciendo y evolucionando y como vos mismo nos estás mostrando. Este nexo que también hicimos con las escuelas primarias, que me parece que está bueno, me parece que es otro punto también para el año que viene pensarlo, poder sumar a más escuelas ninas que tienen también huerta y tienen también docentes que pueden ayudarnos a seguir multiplicando este conocimiento. Así que la verdad que agradecida. También, digamos, bueno, cuando Marcela decía, ¿no? La importancia de que los contenidos vayan interrelacionados con las distintas áreas. Nosotros estamos convencidos que a través del movimiento los chicos aprenden mucho más. Entonces, lo importante, eso decía vos, yo tenía acá algo práctico para darles, pero se nos fue el tiempo. Seguro que a los chicos ese práctico que vos le vas a dar es lo que más le va a quedar de todo lo que le digamos. Entonces, la importancia de ellos, digamos, que ellos puedan vivir, digamos, lo que le estamos contando, de que pongan una pala en la tierra y digan, mira, todo lo que me dijo en el aula y adentro encerrado está acá afuera y lo estoy viviendo, lo estoy sintiendo, y eso no se lo olvida más. Que creo que eso es lo que queremos concientizar, digamos, con todo esto, que puedan ir a las plantas de campamento, ir a los talleres de bionaturaleza, ir a las escuelas rurales y puedan vivenciarlo. Creo que es la manera, digamos, de que más los chicos van a aprender y ser ellos también agentes multiplicadores en sus casas de la importancia del cuidado de la tierra, del agua y bueno, y todo lo que tenemos que nos rodea, ¿no? Así que agradecida y que este sea el principio de seguir sumando esfuerzo para seguir tomando conciencia de la importancia del cuidado del ambiente, ¿no? Yo lo que quería, recalcar es el rol fundamental que cumplen ustedes como docentes ante los alumnos. Si ustedes pueden transmitir esa motivación que hoy nos transmitió Jorge, esa motivación que él tiene y ese amor por todo lo que transmite y esa pasión y ese cuestionarnos permanentemente en lo que estamos haciendo y viendo nuestro entorno cómo está, ustedes les van a transmitir a sus alumnos y a su vez esos alumnos van a crecer observando dónde se están desarrollando y amando la naturaleza de alguna manera. Así que, bueno, nos encontraremos en el próximo encuentro y bueno, agradecidísima Jorge por su predisposición, porque él siempre está firme siempre en todo lo que le pedimos y por ser tan didáctico, tan alegre para transmitir todos sus conocimientos y estar siempre a disposición. Y a ustedes por brindarnos también esta posibilidad de este acercamiento con los docentes.
Yo quería decir algo. Soy docente tallerista de huerta de Escuela 31 y la verdad que es del taller de huerta específicamente y la verdad que hemos trabajado en varias situaciones aisladas. Esos ejemplos que vos diste de la actividad que querías hacer, los chicos con la experimentación les gusta la huerta, es un cable a tierra para ellos impresionante, o sea, yo sé que por ahí la escritura, el pizarrón aburre para los chicos, pero cuando van a la huerta se descubren otras cosas de los chicos que sorprenden, indudablemente. Y la verdad que haya un espacio donde se pueda capacitar uno para poder aportarle más conocimiento, está bueno. Y está bueno lo que se aportó el día de hoy. Por ahí no hay mucho para huerta. Siempre hay que ir buscando, viendo páginas de INTA, rebuscando, hablando con gente que sepa del tema, pero hace falta capacitación ¿cómo es? Para el taller de huerta. Y la verdad que está muy bueno lo que se habló. Gracias. Muchas gracias. Bueno, Gracias, Leandro. el próximo 14, el 14 de septiembre sería la próxima fecha donde vamos a hablar sobre huerta y ahí le vamos a transmitir y le vamos a dar también material para que tenga. Bueno, por mi parte. Vamos a dar. Bueno, Jorge, quiero felicitarte por lo explayado. Soy maestro de huerta. Trabajé con Julio Butus, no sé si lo conocés, el ingeniero. Sí. Que fue bueno, yo estudié en La Delicia y en el año 84, 85 arrancamos con todo lo que era conservación de suelo, con él. Así que lo que vos comentaste ya lo tenía, me hiciste un recordatorio. Muy bueno el explayado. Julio, un pionero en la conservación del suelo. Sí. Claro, en la Delicia arrancamos con él. Claro. A año 84, 85 y 86. Yo no había nacido todavía, pero bueno. Bueno, así que sí. Un capo, una eminencia. Mirá vos, qué bueno. Muy bueno, sí, Julio, una eminencia en conservación. Así que qué bueno que hayas vivido esa etapa de los inicios de la conservación. En aquellos años, ahora hablamos de conservación como algo normal, y aquellos años eran innovadores. Exacto. Todo en pastura, viste, con curva a nivel, todo. Mirá, qué bueno. Así que bueno, te felicito por la charla y bueno, muchas gracias. Gracias. Bien, Karina, unas consultas. ¿Te parece que demos cierre a esta primera jornada de capacitación? Listo, entonces. Bueno, si la consulta. Muy bien. Para Jorge. Muy bien, Jorge. Bueno, nos vemos en la próxima entonces. Listo. Si hay más consultas, se las vamos a transmitir a Jorge. Dale. Buenísimo. Gracias, Jorge. Gracias, Belén y Jorge. Bueno. Chao, Alfonsina. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta la próxima. Chao. Gracias, chao. Hasta la próxima. Muy bueno. Hasta la próxima. Gracias.